into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony J and Twiney will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Tony J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony J and Twiney tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony J and Twiney serás un crack mundial. Soy J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony J and Twiney will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Tony J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony J and Twiney tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony J and Twiney serás un crack mundial. Soy J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en otra transmisión aquí para el canal Gentita Bella. Y como ya saben, estamos con la continuación de los enfrentamientos épicos. En esta ocasión, gente, gracias a que una amiga pues que conocí hace muchísimo tiempo en el juego, gente. Ya saben que a la final, déjenme pongo musiquita de fondo. Ya saben que a la final pues te haces conocer y tienes bastantes contactos. Pues tuvimos la oportunidad de que esta amiga, justo su alianza entró en emparejamiento con TAW. Justo son aliados con TAW, gente. Este evento es prácticamente el evento de la selva frondosa. Ya saben que ahí es un campamento, defiende y otro tiene que atacar para llegar al árbol, gente. Entonces tuvimos la oportunidad de poder traer este enfrentamiento, ¿vale? Va a ser un poquito complicado. Hubiera preferido que les tocara de rival para ver si nos enfrentábamos con TAW y así sacábamos mucho más fácil los reportes. Pero sin duda por acá nos van a estar compartiendo, ¿ok?
Próximamente pues estaremos viendo un enfrentamiento súper chévere. TAW pues ya saben es una alianza invicta, prácticamente es la que siempre ha dominado en eventos, la más popular actualmente. Y pues tiene dos titanes, ¿vale? Por acá tenemos ya a Blue Ant y a Kyle, que ya tienen la estrellita, la última estrella actualmente de los más fuertes del juego. Ya saben que es tener todas las skins del juego prácticamente para tenerlas. Entonces, ahorita estamos viendo un enfrentamiento. Vamos a ver qué enfrentamiento tienen actualmente. Vale, vamos por acá. Es Selva Frondosa, ya saben. En este caso a TAW con esta alianza, que es la alianza de Axe del 907, les tocó defender la zona, ¿vale? En esta ocasión, obviamente, como TAW, yo le noto aquí, estuve estudiando un poco gente, es mucho más superior que todas las alianzas. Por acá hay una alianza que ya es conocida, que es PLZ, gente del 172, ya saben que hay ahí el jugador Prox y algunos jugadores muy fuertes. Y por acá una alianza que muchos me preguntaban, Tony, ¿qué pasó con TAW versus Gree? Gree del 922, algunas personas me dijeron o me han manifestado de que esta es una alianza súper fuerte también. Vale, entonces ahorita estamos viendo este enfrentamiento. También mandar un buen saludito a todos. Welcome everyone, thank you for watch. Un saludito para el buen Huizoka, Naret, Efraín, Ain Santagar, el buen Shao, Impostor, el buen Christopher, James, Guerrero, el buen Farul, AXL, ¿quién más me falta? El buen Agen, el buen Daniel, bienvenidos a todos, gente. Y pues bueno, nos vamos a ir reportando, ¿ok? Es un enfrentamiento que es muy interesante porque tocó 4 alianzas versus 2, ¿ok? Prácticamente ahorita TAW es la que está dando mucho el soporte. Me supo manifestar compañera, prácticamente una amiga de tiempos, como les digo. Antes se llamaba Bad Bunny, aquí creo que se llama Strawberry, algo así. Esta cuenta, gente, súper fuerte la que me mandó. Es muy fuerte esta cuenta. Y bueno, vamos a tener dentro de minutos un enfrentamiento, creo que es contra TWR, ¿vale? Lo vamos a ver cómo funciona. Vamos a probar algunas formaciones para ver cómo le sacamos el mejor rendimiento. Y pues sin duda va a estar muy bien, ¿ok? En este punto, ella me supo manifestar de que para TAW, gente, Axe, pues es difícil de comparar, ¿vale? Prácticamente lo que han hecho en este emparejamiento es poner alianzas súper fuertes versus TAW, porque en el evento prácticamente las alianzas, algunas las más fuertes del juego, han ido mejor a la humedad surrealista, más no al evento de la selva frondosa. Y estuvo un poco complicado el emparejamiento. Lo que sí veo es que le han puesto un poquito más complicado TAW para que haya alianzas súper fuertes del otro lado y haya mejor actividad, a ver cómo se comporta esta alianza. Ya saben que lo que quiere el juego es que por lo menos pierda una vez, ¿no? Pero vemos que hasta actualmente pues son invictos, ¿no? Estamos viendo aquí los dos titanes. Blue Ant con 97G de kills. Y por acá tenemos a Kyle, gente, que tiene ya 136, ¿vale? Esto está súper fuerte. Imagínate que la próxima temporada aquí va a llegar la cuenta de robot. Y ahí si se arma la de grande, gente, van a haber cuentas súper fuertes ahí. Entonces se pone muy fuerte esa parte, gente. Dice Coder y Super Demon, dice, son de los más fuertes del campamento azul. Entiendo, crack. Misael, ¿cómo están? Bienvenidos. Ok. El buen Dub, gracias por estar acá, gentita bella. Perfecto, aquí ya nos estamos posicionando de mejor manera. Déjame ver a dónde me dicen que me puedo mover. Más que todo para colocarnos de mejor manera. Y así chocar a tope. Vale, déjenme ver, para no estorbar mucho, ok. Bueno, ya podemos mandar atrás a la marcha. Ok, miran, esta cuenta es súper fuerte. Tiene muy buenas hormigas para combinar. Yo voy a ver qué es lo que puedo combinar aquí, porque sí hay bastantes cositas. Tiene la Berserker 5 estrellas, fácil la sube a 7, pero necesitamos una hormiga de apoyo, una más o menos, gente, pero ya saben, a la final es suerte, ¿no? El buen MFX, bienvenido, crack. Dice, ¿hay un server del 900? Sí, ahí en el título puedes ver, hay algunas alianzas que les tocó aquí del 900. Hay varias, pero de las más conocidas por ahí, Green, ¿no? Acá estamos viendo a TWR, contra ellos próximamente nos estaríamos enfrentando. Por ahora no nos ha mencionado más o menos en dónde nos podemos tepear, porque aquí en la alianza de TWR veo mucha actividad, gente. Veo mucha actividad y parte de la alianza en la que estoy actualmente. Gilberto, ¿cómo estás? No veo tanta actividad, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Me imagino que van a construir otra torre por acá para que sea mucho más fácil la distribución de la zona. Ya saben que entre más cerca los aliados, mucho mejor. Las agrupaciones se arman de la mejor manera.
A ver, por acá, listo, están haciendo unos cangrejitos, no hay problema. Entonces por acá vemos un enfrentamiento. TAW, gente, está enfrentándose con PLZ. Ya saben, miren, TAW van a ver la actividad que tiene. No hay demasiados, ¿vale? Me sorprende mucho que no haya demasiados. Hay algunos, ¿ok? Hay un poco por acá, un poco por acá y otro por acá, ¿vale? Parece ser que no han quedado de acuerdo en usar una sola skin. Parece que todos están usando las skins que más les agrada. Está bien, ¿vale? Eso me parece bien. Pero ya saben, el dúo dinámico de la alianza de TAW, gente, es demasiado, ¿ok? Es demasiado. Estos dos jugadores pues se plantean todo. Hasta ahora veo que TAW plantó la torre y PLZ no ha logrado sacarlos. Déjame ver, por acá estará el buen Prox. No lo veo el buen Prox porque el buen Prox ya saben que es el más fuerte de acá. ¿Okay? Antes de iniciar, Tony, ¿habrá directo del 9x10? James, sí. Sí va a haber el buen leyenda. Hay un jugador que se abra bastantes huevitos y vamos a hacer la apertura, ¿vale? Verán, posiblemente esa apertura la haga antes del reinicio, 1 o 2 horas antes del reinicio, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Déjenme, saludas a mi hermana Rosa. Ya, listo, a tu hermana Rosa, crack. Ya no caigo por ahí. Déjame, les muestro el top de kills, gente. Pues por acá. Acá está el top de kills. Miren, estos jugadores son los que están en el top. Es muy positivo de que no solo Blue Ant y Kyle estén dominando el top. Ahí más o menos para que lo puedan ver. Miren eso. Hay jugadores muy fuertes. Prácticamente la alianza de TAW está dominando el top. Y por acá vamos a ver un jugador de Gris, ¿vale? Aquí es donde muchos dicen pues... no sé si este será el más fuerte. Ya lo iremos viendo en reportes. Porque es... importante ver los que están más que todo en el top, ¿no? Más o menos ellos como sacan una gran cantidad de kills, se puede medir versus TAW con ellos en nivel de fuerza. Ahora lo podemos denominar en el tema de los kills, ¿no? Por acá mini caca dice por acá. A ver. Vale, 26G de kills. Parece fuerte, ¿vale? Parece que lo he visto en algún lado, ¿vale? No sé si lo estoy confundiendo. Por acá hay otro, pero sin duda ya saben. Saikin, estos jugadores de TAW son muy fuertes. Y acá Prox. Prox prácticamente puede dar un poco de versus a los más fuertes de TAW. Un poco, porque realmente él no está al nivel de los más fuertes, sin duda. Pero ya lo iremos viendo. Está muy complicado este enfrentamiento. Sí le veo un poquito difícil para que puedan invadir al rojo, gente. Ya saben que si está aquí el campamento de TAW los domina mucho. El buen Jordi Octavio, bienvenido, crack. Dioses Alianza, sí, gente. Prácticamente es la alianza de TAW, la invicta, ningún evento han perdido hasta ahora. Prácticamente el que le toque de aliado con ellos es prácticamente ganar instantáneo casi. Vamos a ver por acá, déjame ver. Mientras tanto, podemos hacer a unos geckos, parece ser. Me voy a cambiar esta formación de aquí. Okay. Aprovechando que... vamos por acá. Aprovechando que es un punto muerto casi. Podríamos mandar a hacer algunos lagartillos, gente. Hasta que llegue el momento de la pelea. Ok, así en un momento pues ayudamos a administrar un poco la cuenta. Sí va a haber, James, sí va a haber transmisión del 9x10, ¿vale? Sí va a haber, gentita. A ver, vamos por acá. Deja de chequear nada más esto. El buen Arlinson, ¿cómo estás? Estoy muy bien, crack. Bienvenidos a todos. Ok. Miren, por acá el enfrentamiento está arduo con TAW. Yo les diría, viendo esto, PLZ va a dar su mejor esfuerzo, pero como no está Prox, no lo veo aquí. Es que si Prox no está, gente, se complica mucho. Aunque este también le veo fuerte, tiene 15G de kills. Más que todo ahí está tratando de ayudar en lo que más pueda. Pero no, está muy complicado. Veo que hasta ahora en ningún momento los han sacado de torre. Tony, ¿es buena formación llevar diente, chinches y cristal? Sí. Sí, crack. Sí es buena formación. Johan, ¿cómo estás, crack? Tony, a ver si muestras las habilidades de la Mantis, luchadora. Quiero tenerlo para PvP. Saludos. Muestra las habilidades. Pero tú también puedes verla desde tu cuenta, crack. ¿Qué te refieres que quiere que muestre las habilidades, crack? ¿O quieres verlo en batalla ahorita? Porque esta cuenta sí tiene la Mantis luchadora también. Tony, ¿ese evento tiene árbol de la abundancia o se llama de otra forma? Sí tiene árbol de la abundancia. Verás, todos los eventos de temporada hasta el último que ha salido, todos tienen árbol de la abundancia. En este sí.
prácticamente aquí quien se lleva el árbol es el quien gana, ¿no? Es como que ponen un campamento a defender, ¿vale? Para poner en contexto a los que no saben cómo funciona este evento. Un campamento, en este caso TAW con la alianza en la que estoy, en la que me prestaron la cuenta. Dos alianzas ahorita están defendiendo estas zonas del medio, ¿vale? Y las de alrededor, prácticamente el campamento azul las suele tomar para agarrarse la mayor cantidad de bonificaciones y poder invadir el rojo. Aquí hay una cosita interesante. Al inicio del juego, cuando recién salió, pues en sus inicios el evento, que digo al inicio del juego, en sus inicios del evento, este evento estaba desbalanceado, ¿no? Prácticamente si era rojo ganabas, pero conforme pasó el tiempo ya lo fueron nivelando y ya no fue beta, y ahorita ya es una versión oficial ya. Entonces, prácticamente aquí siendo rojo tú tienes más bonificaciones porque tú agarras prácticamente o alcanzas hasta que llegue el momento de pelear las máximas estructuras y bonificaciones para poder defenderte del campamento azul. Aquí siempre van a ponerte menos jugadores dentro y más jugadores fuera para que sea más efectivo el ataque. Solo que estando dentro tienes un poquito más de bonificaciones. Tienes tu zona inicial, etc, etc. Dice la pedestres, ¿con cuáles otras se podría hacer marcha de transportadoras? La pedestres, déjame ver cuál es esa. A ver, transportadoras. Es esta de aquí. Puedes llevarla con su clásica. Esta es la combinación clásica para ella. Una Egersi. Una enterradora también iría bien. Más o menos con esas. Pero de ley tienes que irla con Rimosus, crack. Con cristal también va bien, pero no le va tanto, ¿vale? Necesitas así Rimosus. ¿Qué se le puede mejorar a la mantis luchadora para PvP? Verán, déjame ver cómo está distribuido los talentos de esta mantis para ver una referencia. Por ejemplo, mira, la configuración que tiene, esta está PvP ahorita, ¿vale? Esta es una recomendación. Esta yo les diría, está bien puesta para PvP. Más que todo está enfocada a hacer mucho daño de habilidad. Es lo que ustedes buscan en el tema de arqueras. Busca el ataque de habilidad en esta parte. Mejoras esto aquí, esto acá para ataque. Aquí abajo también unos 4 puntitos más podría mejorar también la salud, que es bien importante. Y aquí está bien distribuido, ¿vale? Solo que aquí cada vez que todos los liberan 5 habilidades aumenta el ataque. Esto le faltaría mejorar, no sé por qué no lo ha mejorado, pero esto es importante también mejorarlo. Tal vez está buscando un poquito más de estadísticas en vez de ir de la habilidad principal, pero está muy bien, ¿vale? Entonces está muy bien igual. Tony, ¿tu cuenta original es activa? Ya que la mayoría de las veces que he estado en tus directos siempre es contra otra cuenta. Ah, no, mi cuenta crack, la principal que tengo. Verás, mi principal era la que tengo ahorita en el 164, ¿vale? Ahorita ya no es mi principal, más bien la principal ya la hice, la cuenta del buen Aret. Esa cuenta la tengo más principal. La otra sí la tengo inactiva, crack. De vez en cuando entro, más que todo entro para las peleas, crack. Más que todo, pero ya no es mi cuenta principal. Ahorita la tengo más que todo como de apoyo. Ahí, tenerla ahí como me trae recuerdos porque es una cuenta que inicié en este juego prácticamente. Entonces, ahí le vamos, ahí le vamos. Ok, déjame ver. ¿Cuánto tiempo falta? Unos 6 minutitos y estamos, gente, ¿vale? Veo que tal vez ya no van a hacer más agrupaciones. Me cambio acá directamente. Ok, verán, voy a probar 2 formaciones aquí. Como esta, verán, muchos preguntan, Tony, ¿por qué armadura brillante de primera? Esta es una formación muy buena para ataque, ¿vale? Para defensa no tanto porque no tiene muchas habilidades defensivas la armadura brillante. Pero para atacar, gente, si ustedes van a invadir, va muy bien la armadura brillante de primera, ¿vale? Más que todo es para atacar. Aquí voy a probar, si es que me estoy enfrentando mucho a jugadores que lleven la nueva de rango de guardianas. O tal vez tienen la elefante. Estas que son pay to win, gente. Ya saben que esas destruyen prácticamente unidades o las hormigas de tercera línea. Prácticamente si están llevando mucho esto. O si están llevando mucho el del elefante, gente. Está la guardiana. Si están llevando mucho esto, vamos a tener que armar de última línea. Vamos a tener que ponernos una hormiga transparente de última, ¿vale? Para que esta le hagan el máximo daño posible. Como es una de apoyo, me va a dar muy buen soporte al equipo. Me da pasivas buenas. Entonces, aquí vamos a turnar, ¿vale? Voy a probar la Berserker de vez en cuando. Pero como tengo un poquito de mejores estadísticas con la Tetra, vamos a poner la Tetra de segunda, ¿vale? Así vamos a trabajar, ¿ok?
Más que todo porque si es que nos toca esos dos tipos de formaciones de guardianas nos iría un poquito mal. Por mientras, aunque tiene la Adlerce también. Ahí jugaríamos un poco más defensivo con eso, pero por mientras, gente, atacaríamos así. A ver contra quiénes nos enfrentamos ahorita. Ay, miren, ahí está Strawberry. Ella es la que nos prestó la cuentita. Una crack, sinceramente, gente. Dale, Johan, bienvenido. Dice, ¿hacemos negocios? No se puede. MFX, si quieres comprarme la cuenta, adelante, crack. Es una cuenta muy fuerte. Está al nivel más o menos de esta, un poquito más también. Tiene insecto 49, este tiene insecto 54, es avanzada también. Pero si quieres comprarme la crack, háblame por Discord o si estás en el grupo de WhatsApp del canal, pues adelante, no hay problemas. Tony, sacaron una mejor hormiga que le gana a la coraza dorada para PvE. Ojalá saquen, crack. Usualmente el juego ya no ha añadido hormigas universales, lastimosamente. Misael, ¿cómo estás, crack? El buen Fabián. Dice, quiero ver, quieren ver cuántos buffos tiene, cuánta estadística tiene ahorita Blue Ant. Déjenme ver si conseguimos un reporte por acá, ¿vale? Bueno, más que todo ahorita están coordinando algunas cositas los jugadores. Déjenme ver, como les digo es un poco complicado conseguir un poco de reportes. Ojalá lo podamos, ¿vale? Ojalá lo podamos, pero vamos a hacer el mejor intento por acá. A ver si nos comparten algunos reportes, ya que están aprovechando que estamos haciendo transmisión por acá. A ver, dentro de la pelea 3 minutos, gente, nada más. Y vamos ahí. Tony, ¿cómo va la situación? ¿Quién va ganando? Va ganando TAW, te diría. Ahorita el campamento que está defendiendo, como les explicaba, este es un evento donde quien se lleva el árbol gana, ¿no? Entonces, ahorita todo el campamento que está en esta zona es el nuestro, es el campamento rojo versus el azul que está por fuera de la zona. Y el objetivo de ellos es invadirnos, ¿no? Por ahora, viendo el objetivo, el campamento enemigo no ha podido invadir un poco la zona del campamento rojo. En este caso a TAW, se les complica un poco. Déjame ver si Prox ya llegó. Todavía Prox no llega. Mientras no llegue Prox, va a ser complicado de que PLZ pueda dar un versus a TAW. Es que TAW está demasiado armado, gente. Entonces, pilas ahí. Estoy en el grupo de Discord, dice. De WhatsApp no sé dónde es para unirme. Te estoy avisando. Dale, crack. En la descripción del directo, tú abres la descripción nomás y ahí puedes ver los links que te llegan al grupo de WhatsApp. Y una vez ya termine la transmisión, yo te acepto. Si estás en Discord, mucho mejor me escribes al privado y no habría problema, crack. Me imagino que si estás en el grupo de Discord del canal también. Déjame ver. Oye, es otro jugador fuerte. Oigan, ¿este es nuevo? No me fijé mucho en el top de kills, gente. Veamos. 41 G de kills. Gente, confírmenme. Este jugador, ¿qué tan fuerte es? O alguien lo conoce, tal vez se cambió el nombre, pero este es nuevo, ¿vale? No recuerdo que haya habido alguien que tenga la misma estrella de estos jugadores tops. Oye, parece que reclutaron un titán, gente. O sea, es muy fuerte este de aquí. Claro, tiene bastantes kills. En este grupo estamos hablando... El buen Fabián debe saber, ¿no? Es nuevo. Ahorita que me doy cuenta, bien que se posiciona por acá, gente. Él es nuevo. Este jugador es nuevo. Es súper fuerte. Es el que tenía la foto de Patito. Ya. Ok, así estaba en TAW, gente. Solo que a veces si se cambian, suelo dudar un poco. Ok, listo, vean. Gracias por ese recordatorio. Tony, ¿cuántas cuentas tienes? Tengo varias, te diría. Dice, no es nuevo, es un chabón que tenía fotos. Sí, bien, ya me avisaron, Paul, sí. Vale, sí, no es nuevo, ya estaba aquí. Vale, ya tiene esta estrella también. Oh, imagínate 3 jugadores así con ese nivel de estrellas. Se te panica un poco, gente, les diría. Se panican un poco los jugadores. Déjenme me cambio. Aprovechamos a hacer un poco de esto antes de que llegue el enfrentamiento final. Bueno, ya no tengo energía aquí. Podría ir con la unidad pro. Listo. Bien, gente. A ver, dentro de algunos segundos entramos a pelea. Hija, es que esta alianza le veo muy activa. Veamos cómo podemos defender. Aunque esta cuenta es muy fuerte, ¿vale? En tema de estadísticas, más o menos ronda, por ejemplo. Vamos a verla por acá. Bueno, aquí jugó 2 guardianas prácticamente. Jugó 2 guardianas, una arquera. Déjame ver por acá. Una de mina. Más o menos estas son las estadísticas que lleva. Solo que está jugando 2 arqueras.
Tiene 1700 de daño, ¿vale? En arqueras. 1700 y 600 de vida. Para seguidor del 900 es fuerte. Más o menos está el nivel de mi cuenta principal, pero yo inicié hace mucho tiempo. Si comparas del grupo 1 al grupo del 900, es bastante tiempo de diferencia también. Sí, ahorita lo veo, crack. Cosumaña, bienvenido. Dice, ¿por qué todavía no tendrá la estrella que tiene el tigre? ¿Quién, crack? Ya tienen la estrella del tigre ellos. Ya tienen la estrella del tigre, crack. Solo que este sí no lo tiene. Este todavía le falta. Ya tienen la estrella del tigre estos tres ya. Tony, me salió recién Bombi. ¿Es mejor que la diente con estrella roja? Bombi. Claro, sin duda. Sin duda es muchísimo mejor, crack. Cámbiala sin dudarla. Sin dudar, crack. Listo, ya. Construyeron torre. A ver, déjenme ver. Perfecto. Se están posicionando en primer lugar. Este tiene 16G de kills. Es fuerte, ¿vale? Uy. Tiene toda la generación de sinergias. La mantis hoja seca de la generación 2. Vale, parece que no quieren toparnos, ¿ok? Están como que rodeándonos, ¿vale? Rodeándonos, tal vez animándose a que nosotros ataquemos primero. Veamos cómo se desenvuelve. No, Tony, del tigre es un nivel más. Ah, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Creo que Robot y el tigre son los que tienen un nivel más, ¿verdad? Sí, tienes razón. Creo que Robot y el tigre son los únicos que tienen el nivel más. Claro, ahorita son los cuernitos nomás. Claro. Ya me estaba confundiendo. Solo que no se nota tanto la diferencia de una estrella de otro, ¿no? Como que le añade un efecto adicional más. A ver, déjame ver. TWR. Ok. Recién están plantando, aunque esta todavía falta un poquito más. Veamos. A ver quién se posiciona primero. Este también es fuerte. Aquí Red Ant se llama. Listo. Nos vamos a posicionar bien. Bien. Ok. Ya W. Déjenme ver. ¿Quiénes nomás se van a enfrentar aquí? Van a enfrentarse PLZ y la alianza de TWR. La alianza de TAW y nosotros. Ok. Hay unos de Axe muy fuertes. Sí, aquí están. Prácticamente estamos en Axe aquí. Como te digo, gracias que nos prestaron la cuenta para transmitir eso. El ex líder de MC, Kai, debe estar cerca de esa estrella también. Me imagino que sí, porque él es a la temporalidad más o menos de Robot. Más o menos por ahí van. Solo que no debes saltarte el top de Marmota casi prácticamente tienes que estar ganando todas las veces. Ok, aquí un jugador que se ha sacado. Más o menos estoy estudiando, pero los que se posicionan casi siempre el primero son los más fuertes de cada alianza. Vale, vamos por acá. Ok. Listo, PLZ, como les cuento, ya acabaron de construir la torre. Y aquí es donde se les complica a los jugadores. Prácticamente PLZ contra la alianza de TAW, gente, les va a costar demasiado. Obviamente van a dar el mejor esfuerzo posible, pero yo sí le veo un poco negro para los pobres de PLZ. Es muy complicado dar versus a TAW, gente. Es que solo mira eso, no pueden sacarlos de la torre y prácticamente necesitan por lo menos alguien que haga mucha presión, si no se complica mucho. Y los de Grip no los veo, crack. Grip, me imagino que son los azules. Sí, Gris son los azules, pero está recién por acá, crack. Y le veo bien lejos para ellos. Está demasiado complicado. Los de Gris tal vez decidirán atacar en otro punto para distraer, algo así. Déjame ver. Sí, están acá. Los de Gris veo que, bueno, por acá es como un tema de distracción, ¿no? Para ver si Gris ataca y trata de invadirlos. Aquí, gente, sáquenme una duda. Aquí se supone que los más fuertes deberían ser los de Gris dentro del campamento azul. ¿O quiénes nomás? Me imagino que ellos, porque dos jugadores de Gris están en el top. Más o menos en el top 15. Y eso que se ve poca actividad de TAW. Confirmo eso, porque ellos suelen ser mucho más. Confirmo, suelen ser mucho más. Y tienen razón, TAW se movió a otro punto. Dejaron acá a este jugador, ¿vale? Dejaron a este jugador por acá.
Y me imagino que se están preparando para el enfrentamiento. Déjame ver, no los veo. Parece que se movieron a otro punto. Están atacando en otro punto. Vamos a chequearlo. Vale. Acá será. No. Un poco. Cierto que se movieron por acá, tal vez será. No. No veo en qué punto, gente. Déjame chequearlos. No los veo en ningún punto. A ver, aquí los veo. No, solo eran dos. No los veo, gente. Ah, deben estar acá con Gris. Ah, no, todavía no. Pensé que estaban peleando con Gris. No, no han querido pelear con Gris. ¿Sales por acá? No, gente. No los ubico, como no estoy en su alianza, ¿no? Pero déjame ver si se movieron a un lado. Veo que no están por acá. Curioso, curioso. Gris son los más fuertes, ya veo, crack. Tony, ¿seguirás en el 164, bro? Ya que estoy buscando un nuevo servidor. Crack, si quieres ir al 164, ve. Te diría que vayas. O si estás en el que estábamos, te diría que te quedes normal. No veo problema. Uy, no los veo. ¿Dónde se movieron? Ok. Acá. Ah, es que OP también ha querido avanzar. Aquí han estado, gente. Ahorita que estoy estudiando los puntos, es que siempre este dúo dinámico se mueven juntos, gente. Siempre se mueven juntos. Ahorita OP ha tratado de avanzar, ¿vale? En esta zona. Vale, en esta zona la alianza de OP. Ya saben que ahorita están 4 versus 2. Entonces, como se distribuyen en diferentes zonas, pues están tratando de hacer la mayor presión posible. Pero miren, hay OP, miren estos jugadores que hay. Prácticamente así no se puede hacer nada, gente. Lo que quieren hacer es perder la torre prácticamente. OP es del servidor 427. Es una alianza de los grupos ya un poquito antiguos, ¿no? Pero no veo tanta actividad por parte de ellos. Vale, empiezan a tepearse, ¿vale? Parece ser que no fue tan importante. Déjenme ver si es que... No voy a hacer agrupación todavía en Lagarto, ya hice lo suficientes. Parece que volvieron otra vez al enfrentamiento clásico, sí. Parece ser que en OP no se presentaron muchos, así que se van a desenvolver de mejor manera. Más bien ahorita a PLZ le van a dar el mejor enfoque. El buen Google aquí reportándose, que crack. Gracias, un saludito para ti, crack. Lo que hacen es solo distraer, sí. Pero, difícil, ¿no? Ya ven que se tepean esos dos titanes, gente, es complicado. Y lo curioso es que muchos ya saben cómo se comporta esta alianza de TAW. Siempre estos dos jugadores TAW de Blueand y Cal prácticamente siempre están juntos, ¿no? Y siempre activos. Eso es lo sorprendente, ¿no? Siempre activos. Cada vez que hay un enfrentamiento donde quieran atacarlos, van, se presentan y hacen la mayor presión posible. Ya se presentaron más jugadores de PLZ. Ya veo una gran cantidad que se está posicionando ahí. Están tratando de construir algunas torres cercanas para hacer una defensa un poquito más fuerte. Retardando un poco el avance de la alianza de TAW, pero igual se les complica un poco. Deja ver, por acá también ya vamos a entrar en pelea también. Dentro de poquito nada más. Unos 19, todavía falta. Han dejado unas torres construidas antes de que iniciara el enfrentamiento tocho después del reinicio. Ellos no estuvieron juntos desde que nacieron, dice, pero se entienden muy bien. A los dos se comportan listo. Claro, de que se comparten cuentas es clásico, ¿no? Y es muy bueno, imagínate conseguir algo así, es tocho eso de ahí. Dice, ¿te imaginas cuando son 3 y siempre están... Miren el buen Soul soltando factos, ¿no? Imagínate 3 jugadores ahí. Ay, la cuenta de robot aquí, gente. Demasiado, gente. Es que es demasiado, eso ya lo vimos en la transmisión que hicimos la anterior vez. Ahí ya nos contó, pues, como les digo, el buen Soul me contó de que la cuenta de robot va a ir a TAW en la próxima temporada. Entonces,
Tres jugadores así, gente, leo muy complicado. El juego tal vez tendrá que hacer una fusión de servidores para que puedan nacer otras alianzas y haya más amplitud de fusiones, porque es muy complicado ahorita TAW. Es muy complicado ahorita darle un versus a TAW, es demasiado. Entonces se va a sentir mucha la presión. ¿Quién se quedará con la cuenta de Robot? Ahorita la cuenta de Robot la tiene el buen Soul, gente. Robot ya se retiró del juego. O sea, el jugador real, gente, el que tuvo la cuenta oficial desde sus inicios, él sí ya se retiró, gente. ¿Vale? Ahorita la cuenta de Robot está en venta, pero es una cuenta, más que todo para alguien que tenga buenos recursos, ¿no? Sí, está vendiendo la cuenta, gente. Si es que alguien está interesado y tiene la posibilidad de poder mantener cuentas así, pues pueden hablar con el buen Soul. Y que todavía tiene la alianza de Robot, que voy con ella. ¿Qué te puedo decir, crack? Tony, tengo Bombia casi Berserker 4 estrellas. ¿Es lo mejor hasta que consiga Longi? Sí. Hasta que consigas a la Longi, o la Longi como le suelo decir yo. Sí. Sí, crack, es lo mejorcito. La Longi es más que todo PvP, ¿no? Es que el problema con esas cuentas no es comprarla, es mantenerla. Exacto, Jax. Por eso el buen Soul me dijo, más que todo no es lo que cueste la cuenta. Más que todo están buscando un comprador que pueda mantener la cuenta y que se siga gastando como se ha ido gastando hasta el momento. Dice, soy arquera y me salió devoradora de hojas. Esta es la segunda vez que me sale. Ya veo. Aunque puedes armarte ahí una formación fuerte también de guardianes después. Así que no te preocupes, ¿vale? Vamos por acá, déjame ver. Bueno, ya construimos esta torre. Por acá estamos todo ok. Vemos que la torre pues se complica, gente. PLZ, muy difícil poder controlar a TAW. Ok, déjame ver por acá. Listo. Se plantaron una torre por aquí, gente. Se plantaron una torre los de TAW. Ok, están empezando a construir. Yo me voy a plantar. Vale, es que esta es la de TAW. Prácticamente no nos están rozando a nosotros. Si nos hubieran rozado a nosotros, sí iniciamos un poco ahí el tema del apoyo. ¿Cómo vas, Michael? ¿Algún reporte? Déjame ver si es que encuentro. Tal vez por la alianza lo mandaron. O por el chat de campamento. Déjame ver. Solo que nosotros no alcanzamos ahí. Nosotros no alcanzamos ahí, gente. Prácticamente rosa hasta este territorio de aquí. Lastimosamente no entramos. O sí, podemos iniciar agrupamiento aquí. Solo por topar el campamento aliado. Déjame ver. No creo que podamos. Así. Así se puede, gente. Sí se puede. Déjame ver quién está iniciando agrupamiento. Vale, sí se puede. Por acá han estado una torrecita, gente. Ya W estamos desde este punto. Ok. Ah, sí topaba nuestro territorio. Déjenme ver. Voy a posicionarme por acá atrás. Listo. Ahorita lo vi. Está un poco perdido, gente. Bueno, ¿qué pasó con la alianza de Robot? Se disolvió. Bueno, no es que se disolvió. Prácticamente Robot dejó el... Déjenme me cambio acá. Ya saben que él se fue a un evento. Ahorita la cuenta de Robot la tiene Soul, ¿vale? La sigue manteniendo todavía. Listo, me voy a completar ahí la formación. Todavía la mantiene activa, ¿vale? Lo que pasa es que la próxima temporada la cuenta de Robot va a ir a TAW, ¿vale? No va a regresar ahorita a la alianza de VAR. Ahorita la alianza de VAR se llama, bueno, es VAR actualmente. Antes era LOB con la fusión de algunas alianzas que ya saben. R1C se fusionó a VAR actualmente. Algunos jugadores de R1C fueron a VAR y está muy fuerte también ahorita la alianza de VAR. Pero la complicación, gente, es que posiblemente en la próxima temporada la alianza de VAR algunos se vayan a ir, ¿vale? Algunos jugadores posiblemente se vayan a ir también. No sé qué vaya a pasar con la alianza de VAR, les diría. Tony, todos los jugadores van a TAW. No todos, ¿vale? No te dejan ingresar si es que no eres más o menos fuerte, ¿vale? Eso te voy adelantando. Si no es una cuenta que, porque ellos te hacen un estudio, más que todo un tema de, sí, como que tú fueras a un trabajo, ¿no?
para que ingreses a la empresa, algo así. Ellos te hacen una pequeña entrevista y te estudian y ven. Si eres fuerte, te dejan entrar, obviamente. Pero no todos pueden entrar ahorita a TAW. Seleccionan un poco a los jugadores ahorita. Por ejemplo, si el buen robot dice que va a ir gente, sin problema, cracks. ¿Cuál formación de arqueras me recomiendas para mi primera isla, Tony? Formación arqueras. Era bueno que tuvieras la última, no sea la última de combinaciones, pero es complicado. Es complicado, te diría. Verás, lo ideal sería que tuvieras Berserker con Longi. Con eso ya estás bien. De ahí puedes poner una melee, la que te salga y armas algo muy, muy bueno. Dice, pero un ejemplo, si lleva la cuenta del buen Nared, quizá lo rechacen por débil. Verás, Nared, yo quise entrar al servidor, bueno, a la alianza de TAW. Yo les comuniqué que tenía el canal de YouTube y que mi plan era hacer transmisiones en vivo y todo eso. Y bueno, hablé con la líder de Blue Ant, ¿no? Y me dijo que lastimosamente no me aceptaban porque no querían que se transmitiera las peleas, etc, etc. No me dijeron porque la cuenta era débil, ¿vale? Prácticamente me dijeron solo porque prácticamente no querían que traiga transmisión en esa alianza, ¿vale? Entonces hay que respetar ese tipo de cosas, les diría. Hay que respetar, no hay de otra, gentita. Exacto, gente. Es así que les puedo decir. Solo te rechazan por no tener dinero, es la verdad. O sea, la cuenta de la de gente, ¿qué les puedo decir? Es fuerte. O sea, en esa cuenta no es porque no haya dinero ahí, sino porque no quiere que haga transmisión. Entonces, obviamente no voy a hacer pasar por alguien que no soy y haciendo pasar por el buen Ari diciéndoles que no voy a hacer transmisión. Siempre hay que ser sincero en esa parte. Entonces, yo como les dije, el objetivo que quería hacer era ir y hacer transmisión. Entonces ellos me dijeron que no. Prácticamente que no les interesa que yo transmita las peleas. Entonces se fue complicando ahí. Por eso me quedé en bar, esperando a ver si les tocaba un emparejamiento con los de TAW. Pero TAW ahorita ingresó más que todo al evento de la selva, ¿no? En cambio nos emparejó con Doc. Y ahí tuvimos una amplitud un poquito más amplia también. Quieren mantener algo de privacidad. Sí, yo entiendo, hasta en Doc, verán, yo tengo mi cuenta principal y esa cuenta principal obviamente es invertido más o menos, pero no es tan top, ¿vale? No es como un nivel así como la cuenta de Nared y etc, etc, ¿no? Entonces, yo sí no he querido ingresar ahí porque igualmente para mantener un requisito para mantenerte en esas alianzas es que en todas las peleas estés activo. Ellos sí mantienen un seguimiento y te ven si es que estás activo, etc, etc, te toman para la siguiente temporada y si no, pues te sacan e invitan otros más. Lo normal, porque me imagino como son alianzas muy competitivas, pues buscan siempre los que estén predispuestos a estar en batalla y lo normal, ¿no? También entiendo que la gente que gasta normalmente es muy activa. Es aceptar gente que mera hora no es activa y fallan en las peleas. TAW siempre son como 50-70 activos. Es que es lo que hacen, ¿no? Y yo diría, alianzas como TAW, eso deben buscar ello, ¿vale? Prácticamente es un requisito muy obvio. Prácticamente es muy obvio gente que sí o sí vayan jugadores súper fuertes y full activos. Bueno, en la gran mayoría sí es cierto. Los jugadores que suelen gastar bastante suelen ser muy activos. Hay otros que tal vez por tema de mucho tiempo y que hayan invertido mucho al inicio y que tenían mucho tiempo, pues conforme pase el tiempo lo dejan también como que se aburren. Y ya no entran mucho al juego y etc. Es lo que pasó también con la cuenta de Tiwili. Como muchos ya saben, es otra cuenta muy fuerte que estuvo en TGM y ahorita pues no sabemos el destino dónde estará. Es una cuenta que todavía le sigue invirtiendo ella, pero ya no la hemos visto en los enfrentamientos super tochos. Entonces lo que yo tengo entendido es que la cuenta de Robot, gente, en el anterior evento también por tema de trabajo y todas las cosas que suelen hacerse, gente, el tema de tiempo también influye y muchas de las veces es bueno darse un descanso, ¿no? Entonces ahorita el buen Soul se está dando un descanso en el evento, creo que fue a la isla perdida la cuenta de Robot, para no perder los avances de recompensas de seguir avanzando en la cuenta. Entonces ahorita están ahí dándose un tiempo relajado la cuenta de Robot en el evento de la isla perdida.
Y una vez ya esté bien descansado, pues va a W a ser un integrante más como apoyo, ¿no? Ya no ser un líder, algo que pueda coordinar, porque yo entiendo eso. Yo muchas de las veces les he dicho a muchos jugadores que empiezan en este juego, cuando tú empiezas siendo líder o R4, con el tiempo vas a ir como que descartándote de esos puestos. Depende mucho si es que te mantienes mucho tiempo libre o ya no tienes tiempo libre, ¿no? Entonces va a llegar un punto donde si quieres mantenerte a lo largo del tiempo, es mucho mejor darte un descanso, hay un relax para luego volver con mejor fuerza, porque si no te acaba abrumando un poco. Dice, TAW solo acepta jugadores reconocidos por su profesionalismo, dice, y actividad. No buscan rotación ni les importa si su cuenta gasta o no. Exacto, es así. Es lo que le decía al buen Soul. Bueno, a los demás también. ¿Cómo estás, Felix? Bienvenido. Pero es capaz que hagan una reaparición como el Blue Ants. También. Tienes mucha razón. Solo que Blue, miren, dejó bastante tiempo el juego y se recuperó mucho. Es que al final el tema del dinero es lo que es el límite nada más. A ver, aquí déjame ver. Aquí saqué como 2. Déjame ver esto. Las estadísticas, 2300, 800. Está muy bien, está muy bien. Verán, dejen hacer un estudio. Veo que están jugando mucho la Berserker. Vale, están jugando mucho esto de acá. Ok. Me voy a empezar a armar. Que me encuro esto. Ahorita no veo ninguna guardiana o algo que nos destruya la última línea. Entonces vamos a jugar muchísimo la formación esta, ¿vale? Vamos a armarnos ahí. Ok. Vamos a darnos a tope. Exacto, gente. Hay que ir a descansar un poco. ¿Qué les puedo decir? Por acá dice, el buen Cuy, ¿cómo estás, crack? Para hacer frente a TW con robot, próximamente tendría que unirse el tigre, Anspans, el lobo, Cats. Crack, muchísimos, pero como están en diferentes grupos es complicado, ¿no? Dice, ¿ya vieron que nerfearon el 9×10? ¿Es en serio? ¿Qué pasó con el 9×10, gente? ¿Nerfearon el 9×10? 9×10. ¿Ya hablas de tema de estadísticas? 15% para estas, les veo bien. Ah, no, espero, esta es tasa de incubación de temporada. En la incubación suprema, 0.6, 0.6, 0.6, 0.11. Ok, si han nerfeado. Las probabilidades han nerfeado porque, a ver, 0.38, 0.6. No, parece que las han bufeado más bien, porque creo que era 0.04 antes. Esta de aquí. Veo que está normal, te diría. Parece que están lo mismo. No las han bufeado nada. Está normal incubación, les diría. Están menos hormigas. ¿En serio? A ver. Ah, no, esta es la de temporada. Berserker. Menos hormigas. Veo igual, crack. Menos hormigas seguro. Yo las veo todas iguales. O sea, prácticamente. Ah, no, es prácticamente incubación de temporada. Están todas, crack. No las han nerfeado. La idea está normal. Tal vez si quitaron las que estorbaban está bien. Deja ver aquí. Aquí mejor me va aquí, miren esto. A ver, 1200. Mira, ya me topé con una guardiana. Deja ver este jugador guardiana. Ah, mira, él juega lo mismo. Es que les toca algunas guardianas. Está bien por esa parte. Vale. Vale, sacar. Dice, yo sacaba 20 hormigas, hoy solo 15. Ah, pero ese es tema de suerte, crack. O sea, si tú dices que yo sacaba 15 hormigas o así, es lo normal, ¿no? Unas veces vas a sacar más y otras menos, porque es tema de probabilidades. Entonces, una vez pues vas a tener mucha suerte y otras veces no. Es lo normal, crack. Esa parte no hay problemas. No hay problemas, Pau.
Ok, a ver, miren, lo que estamos viendo es que nosotros contra TWR sí se nos complica, ¿vale? Sí se nos está complicando. Ok, sí se nos está complicando, que sí damos un poco de versus. Aquí, como les digo, TW es el que marca mucha diferencia. Veo que PLZ está defendiéndose bien, ¿vale? Ha recuperado la torre, la tienen en 75, eso es muy bueno. Parece que ahorita TW sí se está sintiendo la presión, ¿vale? Sí está sintiendo la presión y está muy bien. Está muy bien, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Sí, sí, se está sintiendo, está normal, está normal. Por acá dice, ese era el mínimo. Ah, entiendo, claro. Pero como te digo, Felipe, no es que hayan nerfeado, ¿no? Es que, como te digo, es tema de suerte. Unas veces hasta vas a poder sacar muchísimas más hormigas. Y otras veces muchísimos menos, porque siempre depende de la suerte. Es lo más normalito del juego, crack. No es que hayan nerfeado. Las probabilidades las veo lo mismo, ¿vale? De lo que vimos la anterior vez. Lo mismo, entonces no han toqueteado nada. Es cierto, ¿no? Parece ser que hubo un pequeño problema porque... esto sí no me puse en contacto qué es lo que haya pasado, porque hubo un pequeño parche antes de... No sé a qué hora lo hicieron. Hubo un pequeño parche en el juego que no avisaron de qué era. Algo de haber pasado dentro del juego que no avisaron. Vamos por acá. Bien ahí, bien ahí. La recuperaron aquí los de TAW. Está normal. A ver, déjenme. Voy a seguir curando para seguir apoyando en la pelea. Déjenme ver a qué agrupación me uno. Ok. Vamos a unirnos acá. Listo, gente. Déjame ver aquí. El tema de los ataques, por ejemplo, aquí fueron 2 efectivos. Este ya estaba desgastado. Este por acá sí lo aguantamos. Es un transportador de 2000 de estadística. Bueno, como nosotros tenemos el counter, son más directos. Que Rimosos tiene daño verdadero. A la última línea nos dan focus. Está bien. Oye, ¿por qué utiliza coraza dorada? Así no utilicen, gente. La coraza dorada no es muy buena. Dice, ahora muéstrame los reportes cuando te explora la imagen del jugador que se exploró. ¿Qué te refieres con eso, Naret? Tony, ¿sabes cuánto sacan la cuarta torre de evolución del... ¿Cuándo sacan? Para la cuarta torre, dices. Déjame ver esta cuenta en qué va en el tema del meteorito. Porque te puedo decir que prácticamente en servidores antiguos ya tenemos todo el meteorito completo, crack. Aquí están las 4 ya, mira. Esta es cuenta del servidor 900, ¿vale? No sé en qué servidor estarás, crack. Prácticamente es cuestión de tiempo nomás que se te vaya desbloqueando. Naret, en tu cuenta, ¿hasta qué meteorito tienes? ¿Hasta el tercero o el segundo? No recuerdo muy bien. Creo que el cuarto es cuestión de tiempo nomás que se va a desbloquear. Es que no se sabe. Les diría, no tengo mucho el dato de cada cuánto se apertura. Del 1100 al 1200, ya veo, Fabián. Entonces sí tarda ahí. No sabría decirte el dato exacto. No sabría decirte el dato exacto. Estoy aquí. Ya tenía menos hormigas. 2000. Vale, 7, 5, 12. Ah, solo tienes aperturado uno. Es que él es del 1300. Vale, mira, sí cambia. Es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiene esta cuenta? Esta cuenta tiene ya 817 días jugados. ¿Cómo estás, Bazooka? ¿Quién me prestó la cuenta? Se llama Strawberry, es de la alianza de Axe. Y nos prestaron la cuentita, crack. ¿Cómo estás, Pupes? Bienvenido. Soul, la formicaria clara es la hormiga transparente. Le dicen clara. Es esta de aquí, Soul. Por si preguntas. Vamos ahí. Ok, impactando. Bien, ahorita está complicándose el tema de esta torrecita, les diría. Vale, un ataque. Y
este ataque sí fue complicado. Le ganamos porque él lleva Bombi, gente. Es que Bombi es meta también. Yo tengo 1 año y 6 meses. Ya veo. Pero qué raro que ya no se te haya aperturado. El buen Piero, bienvenido. Yo estoy en el servidor 1383. Ya veo, Davey. Ya veo, crack. Es de servidores nuevos, porque servidores del 1300 en adelante ya son nuevos. Bueno, hay cuestión de qué servidor estés, ¿no? ¿Ya hay actualmente servidor 1400 o todavía no, gente? No he estado al tanto de eso. Dice Tony, ¿vas a gastar los huevos del 9x10? Sí. Verás, ahorita estoy poniéndome en contacto con el buen Leyenda a ver si nos coordinamos para hacer una transmisión de apertura. Dice, ¿puedo poner Bombi a 7? Me conviene cambiarla por Berserker 8 estrellas al despertar a full. A Bombi, posiblemente. Verás, va a depender qué hormigas lleves de apoyo, ¿no? Más que todo. Yo la Berserker la veo bien buena ahorita con el despertar y todo. Parece que ya no es tan fuerte Adlercy y no tengo ninguna meta. Espero que salga entiendo, Agen. Esperemos que te salga más que todo. Si vas a un evento de temporada te puede salir sin problemas. Tengo más de 200. ¿Te sirve? Posiblemente hagamos transmisión sin duda, crack. Si son más de 200 huevos podemos experimentar sin duda. Y ahorita que en la apertura del 9x10, ya saben que ahorita en el 9x10 pues ya se puede conseguir hasta las hormigas estas, ¿no? Longinoda muy buena para las arqueras ahorita. Solo hay hasta el 1387. Ya veo, Jax, gracias por esa actualización. Perfecto, si ese está ahí, listo. Ya mismo se aperturaría hasta el 1400 también. Uy. Es buena señal, eso les puedo decir. Vamos a ver por acá. Listo, entremos. Ahí vamos a tope. ¿Cómo estás, Johan? Hola, Tony. ¿Vale la pena a Acacia con 7 estrellas con Berserker de 8 estrellas? ¿O sería mejor Longinoda 4 estrellas? Mejor Longinoda. Si es que es para PvP, Longinoda, crack. Por acá dice, me sirve de mucho de tu guía gásica. Dale, crack. Tengo algunas guías. Si estás recién empezando, claro, más o menos empezando, un mes de juego, crack, te recomiendo ver la playlist de Zona de Guerra más poderosa, David. Y te va a ayudar mucho. Más que todo para que apenas aprendas a dominar este evento de aquí. Porque tiene distribución de cada día este evento. Un día se hace cada diferentes cosas durante los 7 días de la semana, crack. Vamos para acá. Bien ahí. Para luchar en eventos todo es el tiempo. Y cuando tiempo puedas mantener las torres, por eso la defensa es importante. Para que tu escuadrón pueda recibir menos golpes, me imagino. Es por eso que los arqueros necesitan la formación mixta. Bueno, es que depende mucho de cada jugador, ¿no? La formación mixta es la más popular y la gran mayoría de jugadores lo juega, ¿vale? La gran mayoría. Y sin duda meta ahorita es la formación de full guardianas, gentita. Ya saben que ahorita está jugando mucho las guardianas. Más que todo porque son muy potentes para defender. Entonces es muy bien lo que dice, es muy cierto lo que dice el buen Soul. Quien pueda mantener más tiempo las torres, gente, es God. Prácticamente. Así no te saca mucho más rápido. Sí, ahí estoy recién. Y por supuesto ahí lo veré. Dale, crack. Gracias por ese apoyo. ¿Hace cuánto es que se lanzó este juego? Uy, creo que fue en el 2019. No, 2020. 2019-2020 más o menos. 2019 fue. Más o menos en estas fechas. La versión global, porque de ahí la versión beta todavía había salido un poquito más antes. Pero en el año del 2019 sí. En esas fechas. Ya cuando, claro, era 2019 para 2020. Y ahí empezó a empezar el COVID, gente. Más o menos en esas fechas fue. Tony, ¿cuál de los 3 insectos de Sinergia 1 recomiendas para PvP transportador? Si solo quieres ir full PvP y no te importa quedar en top de marmota o algo así, sin duda te conviene más la
te conviene más, crack, el tema del amipligio. De ahí si quieres estar más o menos fuerte en PvP y en PvE también, sacas la mantis luchadora. Yo les diría, si quieren mantenerse más que todo en los dos eventos fuertes, la mantis luchadora la pueden sacar. Les va a ayudar. Bien ahí, bien ahí. Una pregunta, ¿la fantasma tiene despertar? Sí, tiene despertar, crack. Hola Tony, ¿es mejor armadura brillante en primera fila o, a ver, fila 2 rojas o Adlersi enfrente 2 rojas y atrás inflata? Y muerta 2 rojas. Verás, inflata está muy bien, ¿vale? Inflata con la muerte son combo. Yo te recomendaría ahí para jugar un poco más defensivo y que tu inflata y tu muerte sean las que hagan más daño. Juega más que todo a Adlersi para que te dé más vida a las formaciones y estarías bien ahí. La armadura brillante es más daño, ¿vale? Entonces para mantener algo nivelado, te diría poner de primera en vez de la armadura, poner la Adlersi, te diría. Sí, gente, ahorita recién el juego cumplió 4 añitos. Tony, ¿qué sería más recomendable? ¿Formicaria, fantasma, fluorescente? O, a ver, formicaria, fantasma, fluorescente o formicaria, perla, carmesí, fluorescente. Mejor la primera, crack. La formicaria, fantasma y fluorescente sería mejor. Ya, formicaria y fantasma sí tienen sinergia las dos. Una, por ejemplo, se quita estados de control, otra silencia. La formicaria te da buenas defensas, etc. Va bien. Pero ten en cuenta que necesitan despertar, ¿no? Ya la fantasma con 2 estrellas es buena. Ya tiene la habilidad 2 al 100% de activación y ya se nota mucho. Con el despertar se potencia un poquito más y ya se nota bastantes cositas. Uy, se está complicando un poco en esta torre, ¿vale? Vale, en esta se nos está complicando. Veamos cómo va TAW. Ok, parece que ahorita los jugadores, los más tochos de TAW, imagino que estarán peleando en otro punto, porque no los veo acá. Vale, han tomado esto en otro punto. ¿Será que están peleando con Gris? Deben estar peleando con Gris, claro que sí, gente. Como estaban divididos, ahorita TAW está peleando directamente con Gris. Ok, veamos cómo se desenvuelve esto. Estamos viendo de que, bueno, Gris plantó una torre un poquito lejana, ok. Un poquito lejana, pero veo, a ver, déjame ver si está topando los territorios. Más o menos veo que sí. El territorio va hasta acá y la torre de Gris llega hasta aquí. Sí está topando el territorio de... Perfecto. Está armando agrupaciones. Estos dos jugadores tops, ya saben. Ah, abajo se quedó. Abajo se quedó. Déjame ver. Blue Ant. Parece que se está turnando un poco, ¿vale? Miren, aquí viene el impacto de Blue Ant. Me imagino que aquí saca muchos jugadores de esta torre de PLZ. Le sacó a varios, no a todos. Listo. Significa que en PLZ hay nivel también, gente. Soportando el ataque. Déjenme mientras también ayudo a esta alianza. Vamos a ver. Déjame ver. Me apunto. Ahí entremos y listo. Está bien. Por ahora están tratando de atacar lo que más puedan. Blue Ant posicionándose de mejor manera. Por acá también ya Gris está atacando. Veamos la actividad de Gris. Quiero ver cuántos jugadores están por acá, los de Gris. Tony, me tocó Coloratus. ¿Por cuál cambio? Uso enterradora, chinches. Por chinches tienes que cambiar Hisop. Por las chinches. Tony, Adlersi bicolor o Dolly al frente. No sé qué quieras jugar, crack. Si quieres jugar formación mixta, no sé. Que te guste más. Como te digo, formación mixta es un poquito más meta. Podrás jugar la bicolor, es mucho mejor que Adlersi. Dolly ya es para formación full arquera, ¿no? A ver, déjame ver. Sí hay varios de Gris, ¿vale? No hay muchísimos, pero sí hay varios. Y veo que acá en TAW, los dos más fuertes, bueno, no todos los dos más fuertes, porque Blue está abajo. Kai y este otro jugador que me confundí, que pensaba que era nuevo, pero era el que tenía un patito. Está acá atacando, ¿ok? Empieza a hacer una agrupación. Veamos si logran sacar algunos. En Gris hay muchos fuertes, ¿vale? Ahorita estamos viendo de que están atacando 3 alianzas, ¿verdad? Aquí abajo estaba atacando también Ope en este punto de acá. Pero ahorita se está atacando Gris acá.
la alianza de PLZ y la alianza de... ¿Cómo es que se llama esta? TAW... A ver... TWRs. Están atacando 3, ¿no? Aunque nosotros estamos tratando de ayudar también. Como les digo, en este grupo prácticamente a TAW le han puesto una alianza que, pues, que es esta. Obviamente esta no es rival, es muy complicado dar versus a los que están por acá. TAW ahorita se debe usar al máximo. Actualmente le va a tocar enfrentamientos así porque es la más invicta hasta ahorita, ¿no? Ok. Listo, más o menos está siendo efectivo esa formación. Dale, crack. Perfecto. Veamos cómo va TW. Listo. Uy, ya llegó a Blue, gente, y está repartiéndose aquí. Listo. Arriba está Kyle defendiendo la parte norte y la sur Blue. Se están distribuyendo, ¿no? Ahorita prácticamente TW está 2 versus 1. Diría que sí se dan normal, ¿no? Aunque PLZ es una alianza súper fuerte. Sí les está haciendo un poco difícil a Blue Ant defender un poco. Ahí vemos cómo se está distribuyendo. Ok. PLZ, ¿qué pasó acá? La formación. Ahí me imagino que están saliendo de la torre. Ok. Ahí me encuro esto. Y entramos. Déjenme ver. Tenemos que ayudar lo máximo posible. TAW, gente. Difícil pues penetrar esas defensas que tienen. Ok, otra vez recuperan. TAW está dando su mejor, gente. Su mejor debut ahorita. Gri sí le está complicado también a Kyle, ¿vale? No del todo están defendiendo al máximo como debería ser. Ok. Vale, aquí el buen Kyle ya está empezando a hacer agrupación. Es cierto, acá el otro jugador estaba empezando a hacer agrupación. Están divididos. Ahorita ya saben, TAW sabe que Gri es fuerte. Y deben darle la importancia necesaria porque si no, se les complica, ¿no? Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí. Déjame ver este reporte. Aquí hay uno de TWR, pero este es muy fuerte. Déjame ver si hay alguien. Alguien que haya compartido un reporte ahí de Blue. Es complicadito, como le digo, sacar un reporte de Blue o de Kai. Es que más que todo lo veríamos en el chat de temporada, porque como están versus nosotros. Veamos. A ver si lo conseguimos, gente. A ver cómo va la torre. Listo. Hicieron una agrupación, ¿vale? Hicieron una agrupación súper fuerte. Lograron sacar a varios de Grip, pero no fue suficiente, ¿vale? Ahorita tienen que empezar a distribuirse. Ahorita la alianza de TW lo tiene interesante. Se nota de que en este grupo el emparejamiento fue enfocado para que pueda perder la alianza pueda perder la alianza de TW. Ahora está enfocado en eso. A ver, en esta contra la Berserker. Es que todo estoy haciendo prueba ahí. No es que tenía menos unidades, ¿no? 3, 8. Listo, 16. Ok. Está bien. Quisiera tener una formación full ataque, pero no tiene dolly esta cuenta, ¿verdad? No tiene la dolly. Sí tiene la dolly, tiene la 4 estrellas. Más que todo sería jugar full arquero, aunque el tema de mixto lo mantendría ahí con armadura brillante, gente. Voy a mantenerlo. Ok. Vale, distribución de zona. Veo que ahorita ya le estamos complicando un poco a TAWR. Voy a llegar rápido, ojalá llegue rápido. Ahí es donde yo sí noto, gente. Formación mixta con formación full arquera o full transportador. Los transportadores llegan súper rápido a las torres, gente. Es la ventaja de ser transportador. Como llega súper rápido a las torres, el tema de tiempo pues te favorece, ¿no? Entonces llegas a destruir mucho más rápido. O si necesitas que se ataque rápidamente, ayuda. Bueno, es tema de atacar individual, ¿no? Porque en tema de agrupaciones siempre va a ser el mismo tiempo, dependiendo de la distancia en la que estés. Pero ahí sí noto, siendo transportador yo hubiera llegado. Por lo menos casi es el doble de tiempo que tardas en llegar a la torre. Sí se nota. Vemos cómo va la torre. Listo, han llegado varios. Miren, aquí está Strawberry, ¿vale? Es la cuenta que me prestó. Tiene otra cuenta súper fuerte. Esta, por ejemplo, es meta también, la mixta que lleva. Y plata con la muerte a 8 estrellas también.
ver cómo va la jugada Blue. Blue también se le complica, ok. Miren cómo estamos viendo. Ok. PLZ le está dando un buen versus a Blue. Por acá Kyle, cómo va distribuyéndose ahí. A él también se le está complicando. Ok, mira, si divides los dos, tanto Kyle como por un lado y Blue por el otro, estamos viendo de que sí se les complica. Se les complica, gente. Ya no tienen el mismo impacto, ¿no? Entonces, escogieron un buen enfrentamiento. Ahorita lo que vamos a ver es tema de actividad, ¿no? La actividad pesa muchísimo. Hay que administrar muy bien el tiempo de llegada, ataques, agrupaciones, coordinarse de la mejor manera. Uy, uy, déjame ver este jugador lo veo fuerte. 2800 de daño, gente. 1000 de vida. Ok, fuerte, fuerte. Déjame ver qué insecto llevaba este jugador. Lleva la hoja seca 74. Es la formación full arquera esta. Arcla es fuerte. Aunque Prox no lo veo, ya llegaría. Me imagino que Prox, claro, es que Prox ya llegó, gente. Con Prox ya es más fácil poder hacer la defensa efectiva. Ya hay reportes de TWR, ¿quieres ver? Ya hay algunos de TWR. Yo los tengo de TWR. De Greasy todavía no nos hemos enfrentado contra ellos. Hay algunos fuertes, por ejemplo, déjame ver. Este es uno fuerte. Mira este de aquí, tiene insecto 74 y todo. Pero solo que en TWR no sé quién será el más fuerte, más o menos para estudiarlo. A ver, este tiene 2000. Pero más o menos hasta ahorita el que me he topado es casi de 3000 de estadísticas. Bien. Déjame ver dónde puedo entrar. Parece que estamos dominando un poco la torre. Listo, necesitamos quedarme en agrupación. Listo, Scriber está más adelante, perfecto. Es mucho más efectivo ahí el tema de la agrupación. Listo, gente. Ahí estamos bien. De Clowder dice y de Luffy, creo que son los más fuertes. Listo, a ver. Mira, este es el que... Hay uno que es, mira, este de Garfield. No sé si este será fuerte también. Acá está. De Clowder. Él es... listo, listo. Todavía no me he enfrentado a él, pero veamos si es que me topo. De Luffy. Creo que Luffy sigue un reporte atrás. Déjame buscar. Tal vez una de esas. Acá está uno de Cluder, pero no fue efectivo el ataque, crack. Otro transportador fuerte, aunque tiene casi 2000 de estadísticas, ok. Vale, me topé con Cluder, pero no logré pasar su defensa. Claro, es que si no pasas la defensa, no puedes ver el reporte. Claro que hay uno, pero lleva esta formación fuerte. De Luffy todavía parece ser que no me choco con él. No me topo todavía con él. Todavía no. Aunque este también es fuerte, mira. Tenía casi cerca de 3000, pero me imagino que los que están ahí son mucho más. Tony, así tengas 10 arqueras y 9 guardianas, el mixto sigue siendo más fuerte que full arqueras. Sigue siendo fuerte, pero necesitas tener... que por lo menos esas T9 tengan en el tema de la evolución de T10 de guardianas la velocidad de combate. Aunque llegues ahí ya es fuerte. Aunque si tiene las dos T10 es mucho mejor, ¿no? Le sacas mejor provecho. A ver, aquí ya me atacaron. Luffy, tengo uno, pero es guardián este jugador, ¿vale? Es guardián, pero no tengo... No me da el reporte, crack. Es que como no logro pasar una defensa de ellos... Hasta que no logre pasar una defensa se complica. Déjame ver por acá a ver si compartieron un reporte o algo. No hay. No hay, crack. Entremos ahí. A ver, me enviaron mensajes.
A ver qué me dice. Por favor, ¿quieres cambiarte de lugar conmigo para que puedas ayudar más desde el principio? Sí. Listo. Perfecto, gente. Voy a cambiarme de lugar, ¿vale? Más que todo porque esta cuenta es un poquito más fuerte. A ver. Hay que hacerme la agrupación nada más. Listo ahí, gente. Después lo vemos. Déjenme ver si es que tenemos la oportunidad. Por acá veo que sí, se complica. Mira, ahorita la alianza de PLZ está atacando directamente a la torre de Blue. Y Blue sí se le complica, ¿no? Lo que sí veo es que no hay tanta actividad, ¿vale? Esto es un poco curioso. Aunque están repartidos un poco acá. Un poco por acá. Ok. Veo que acá Kyle lo dejaron por acá solo para atacar directamente a Gris. Pero Gris está dando buena batalla a la alianza de TW. Por acá me imagino que también estarán activos porque se han dividido, ¿no? No están. Veamos otro punto. Tal vez se distribuyeron. Le veo normal. Normalito. Ok. Es que Prox puede defender muy bien. Hasta el punto que veo está bien. Deja ver qué me dice. ¿Qué dice? ¿Estás listo? Yes. Vale, listo. Ahorita ando en la torre. Listo, me sacaron. A ver, Stewie se hace un TP y entro de uno. Ok. Aquí aguanté dos más. Ok. Esta de guardián está muy fuerte. Ahorita estamos dominando un poquito más, gente, aunque se nos complica con TWR. Dice, el campamento azul siempre hacen una alianza de ventaja. El juego quiso hacerlo parejo, dice, y pusieron dos alianzas. Sería interesante ver qué tanta diferencia hará eso. Sí, sin duda. Y hay muy buenos rivales ahorita, te diría. Listo, ahí estamos. Perfecto. Vamos a curar mientras de estas. Ahí estamos. Ok, a ver esta cuenta. Por el tema, déjame ver la evolución porque veo que todavía en la zona de guerra no ha completado el quinto espacio. Eso ayuda a que las agrupaciones se hagan mucho más rápidas también. No creo que TW pierda, pero quizás sufra. De que va a sufrir, yo noto que sí la está pasando un poquito mal. De perder, veo que están jugando, ahorita están jugando más de ataque, ahorita están jugando más defensivos. Y vemos que jugando defensivos, dividiendo a Blue de Kyle, sí le están pasando mal. Aunque es cierto, ¿no? Falta un poquito más de activación, tal vez se confiaron un poco, les diría. Se confiaron un poco, tal vez dijeron no fue tanto la presión. Porque es extraño, por lo menos aquí veríamos unos, qué sé yo, unos 30 jugadores aquí, unos 30 abajo. Pero no veo tantos. Tal vez el tema de que se completen las agrupaciones se están complicando un poquito. Claro, se debe notar esa parte. Sin duda, sin duda. Debe estarse notando eso. ¿De cuánto tarda? 4 segundos. Listo. Que llegue mucho más antes, mejor. Dice, es Grid, dice, tienen como 10 ballenas grandes. Ya veo Dreams. Tony, en ese evento tiene solo pelea de 08 UTC. Sí, parece ser, a ver, de 8 a 16, de 16 a 24. Sí, el horario de pelea de este emparejamiento solo es del reinicio hasta 8 UTC. Sí, solo es eso. Solo ese es el tiempo de lucha. Prácticamente desde el reinicio tienen todo para poder presionar. A partir de ese punto ya no hay más. No hay más. A ver si hay algún reporte. Creo que todavía no han mandado ninguno. ¿De qué servidor es Grid? Grid es del 922 ellos. Dando una buena pelea. Es que PLZ también es muy fuerte, ¿no? Muchos ya saben quiénes están ahí. Prox es muy fuerte.
Le da muy buen versus a Blue. Blue ahorita está jugando más defensivo en la torre. Tiene que hacer lo que más pueda porque si no sí se le complica. Sí se le complica un poco. ¿Cómo van las muertes? Déjame ver. Deja que llegue mi información y armo agrupación para entrar rápido, ¿ok? Ya les muestro, gente. En agrupación. Luego que vayan entrando ahí. Pero antes de... Déjame ver si están completando las agrupaciones. Sí, la están completando. Entre mucho mejor. Listo, vamos para acá, gente. Kills. Muerte de hormiguero van así. Blue y Cal ya están en un G. En un ratito, gente. Y este jugador, el otro, está con Kyle en el norte. Blue está en el sur defendiendo. Ya entraron al un G solitos ellos. Kevin, creo que no lo vi en batalla. Por eso es que no ha subido kills. Como no está presente, pues no está subiendo kills. Sin duda este jugador debe estar en batalla. Porque sí está subiendo las kills. Brox sin duda va a empezar a subir. Este jugador también ya entró dentro del top 10. Saikin no lo vi todavía en batalla. Parece que no han llegado todos. No sé qué sea este horario. Parece que no están presentes todos los de TWA a tope, ¿no? Pero ahí los estamos viendo. Pero están bien. Están bien, gente. Déjame TW. Makoto. Loader. Mira, aquí están los de TWR. De TWR el más fuerte sin duda es el Cloder. Porque veo que está ahí marcando el top. Loader con 121 ya. Claro, le está haciendo las kills aquí a tope también. Lo iremos viendo. Más o menos estas son. Ya los 3 jugadores arriba de un G. Llenaron la agrupación, déjame ver. Sí, ya están llenando las agrupaciones. Eso es bueno. Ahorita sí les estamos complicando un poco a los de TW. Cloder está aquí directamente. Luffy y Cloder acá. ¿Vale? Este es otro fuerte también. Este es otro fuerte, el gatito. Déjame ver. Si puedo ver algún reporte. Es que no paso el de Cloder, gente. Y Cloder juega guardiana. Él juega una de arquera y una de guardiana, gente. Tiene 2 formaciones fuertes. Me imagino que buen Luffy también debe estar jugando lo mismo. Estos 2 jugadores fuertes de aquí, los que están en primer lugar. En primer lugar, gente. A ver este de aquí. Este ya me topé. Es el que tiene casi cercano a 3K de estadísticas más o menos. Vamos a ver cómo se va. Ok. Blue ya está controlando un poco más la situación acá. Vamos a ver a Kyle. Ok. Kyle sí no puede quitar a los jugadores de la torre. ¿Vale? Empieza a hacer agrupación de lo más rápido que puede, pero sí se le complica, ok. Estamos viendo de que hay muy buena actividad ahorita por parte de Grip. Como no hay muchos jugadores, tal vez... Saikin ya está posicionado acá. Saikin ya llegó a la pelea también. Ahí lo vemos. El otro jugador, el patito, sí no lo veo en ninguna parte ahorita. Estamos viendo que está muy buena pelea. Está muy buena la pelea ahorita. Se está desenvolviendo muy bien. Miren, hacen agrupación, pero no logran sacar a todos los de Grid. Y esto es impresionante. Los de Grid son fuertes, gente. Son fuertes. Divididos en 2. LCT de un lado y Grid del otro. Sí pueden dar versus a TW. Eso sí está muy interesante, gente. Eso sí está muy interesante. Déjenme, llego rápido ahí. Es que les hagan agrupaciones fuertes. Eso sí está muy interesante. Se nota mucho la presión. Y de R1C, ¿qué pasó con ellos? R1C se fusionó con VAR, el actual donde está la cuenta de Neraret. Y que ahorita VAR está enfrentándose a Doc. El actual VAR, gente, es la fusión ahorita con R1C. Todos los jugadores de R1C se fueron a VAR, gente. Por si preguntaban. Y está muy bien. Está muy bien. Ahorita le estamos dando versus al buen Tigre. Y está muy chévere ahí el enfrentamiento. Ok. 2 formaciones de Kabi-san. Listo, gente. Me desmarco esto y vamos. Ahí.
Ok, estamos dominando un poquito más la situación. Aunque si nos sacan algunos, la gran mayoría, pues estamos dando buena pelea. Ok, vamos ahí. Listo, una agrupación nos sacó. Deja de ver. Es que tenía 2500. Deja de ver qué formación lleva. Es que lleva esta. Es que este es mucho más fuerte, gente. Solo que esta cuenta, al parecer, gente no ha tenido suerte con la Longi. Sí tiene. Sería bueno de subir de estrellitas a la Longi. A las 4 estrellas estaría bien. Es que Longi Berserker es un poquito mejor. Es un poquito más meta. Ok. Voy a armar agrupación, gente. Uy, no, pero si están dentro. Si los sacan, gente, armamos agrupación, ¿vale? Si lo sacan, armamos agrupación. A ver cómo va por acá. Está defendiendo ahorita TAW muy bien, miren. Están recuperando otra vez la torre. Están defendiendo muy bien. Deja ver cómo va acá. Ese jugadores. Es centro para apoyar rápidamente. Perfecto. Entremos. Vamos a ver a Kyle acá. A ver cómo va Kyle. Listo. Complicado, ¿no? Aunque sí les afectan poco a poco el tema de la construcción. Estamos viendo que sí se está complicando un poco. Gris está defendiendo bien. Los de Gris están defendiendo bien. Me imagino que este sin duda es muy fuerte. Más que todos los que están más cercanos a la torre suelen ser los más fuertes. Déjame ver este. Sin duda él es el fuerte aquí. Está defendiendo muy bien. Ya van unos 5 minutos, completan la construcción. Y el objetivo sería después plantarse una torre por acá. Más que todo para plantarse un muro y seguir presionando a W. Se nota, se nota. Muy bien. Me atacaron, me sacaron. Déjame ver quién me sacó. Otra vez este Kaisan. Eso que lleva menos hormigas y me saca, gente. 59, 54. Necesito la Berserker maxial en esta cuenta. A ver, esta cuenta podría subir la Berserker para darle después unas recomendaciones a Strawberry. Claro, la puede subir rápido a 7 estrellas. Con eso ya estaría bien. La Longi. Iría mucho mejor ahí. Vamos a llegar a apoyar, gente, antes posible. Llegamos a apoyar, perfecto. La cuenta es fuerte, miren, hasta tiene apariencia de insecto y todo. A ver acá, cómo va la torre. Ok, ahorita se le está empezando a complicar un poco a Blue. No sé si en otro punto estarán atacando, verán. No, por acá no. No creo que estén atacando en otro punto, porque ahorita el que está libre serían... Prácticamente serían los verdes, los de OPE, porque... Deja ver, acá estarán atacando. No, veo que OPE no está ayudando ahorita, entonces no vería en otro punto otro inicio de batalla por acá tal vez. Aunque esta zona está dominada por ellos mismos. Claro, claro. Hasta ahorita diría que OPE es la que está fuera de pelea ahorita. Pero Gris muy bueno. Uy, ya estamos varios de Axe. Mira, Axe es muy activo también. Hasta este punto de acá también. Uy, es una alianza muy activa esta alianza. Déjame ver cuánta actividad tienen. 57 jugadores activos. Y eso es muy buena señal, gente. 57 jugadores activos es muy buena señal eso. Luffy, ya tenemos una de Luffy, gente, pero es una transportadora la que vimos. Hubiera sido la formación que llevaba la meta. Veamos cuánto anda en estadísticas el buen Luffy con... Dejen ver. ¿Cuántos likes tenemos, gente? Dejen unos 50 likes y veamos el de Luffy, gente. Tenemos de Luffy. Con Soul perdimos. Hasta Soul anda reportándose por acá, gente.
¿Cómo estás, Orix? Bienvenido. Apenas me conecto. ¿Llevas mucho? Buenas noches, amigo. Una buena noche para ti. Más o menos 1 hora y más llevamos de transmisión, crack. Miren, el buen Soul reportándose en todas partes. Anda el buen Soul, gente. Llegamos a unos 50 likes y vemos. Bueno, tenemos la oportunidad de ver. Insecto 71. Y no me imagino que esta será meta la formación que lleva él, ¿no? El buen Leyenda, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. ¿Cuánto estamos? 45. 5 likes. 5 likes. Vamos, gente, ustedes pueden. 5 likes más. Y lo vemos. Tengo otro reporte. Ese es otro de Luffy. Y es de guardianas. Listo, gente. En este podríamos ver un poco más certero. Le estamos dando un poco de versos a ellos. A ver. Voy a armar otra agrupación acá también. Entre más agrupaciones, mucho mejor. Bien, bien. ¿Cuántos likes tenemos? 50, perfecto. Ya llegamos a los 50. Verán, primero analicemos el de transportadoras. Tenía insecto 71. No tenía todas las hormigas en formación, pero con la de transportadoras podríamos verlo. Tiene 3000 de daño en las transportadoras. Hay nuevas ballenas en Grid, crack. Ya lo haríamos. Esperemos que nos compartan unos reportes. Sí es fuerte. Y eso que no es la formación meta de él, ¿no? Sino más bien es la de... Miren, aquí pasamos una de Garfield. El de Garfield, bueno, las transportadoras del buen Luffy son mucho mejores que las de Garfield. Pero Garfield también es fuerte ahí. Deja de ver la de Luffy y la de Guardianas. En la de Guardianas lleva insecto 94. Uy, uy, uy. TWR tiene buenos jugadores, gente. TWR. Luffy, TWR del 975, gente. Uy, uy, uy. Cuidadito ahí. Dice Tony, ¿por qué no vas full Guardianas? Lo que pasa es que esta cuenta todavía... Oh, no me he fijado, deja de ver. Creo que esta cuenta todavía no tiene T10 Guardianas. Ya tiene, sí tiene T10 Guardianas. Solo que no tiene buenas estrellas en las Guardianas. Necesita, o sea, armadura brillante, Adlercy. Necesita una devoradora, una probada. Pero podríamos jugar full Guardianas, tienes razón. Déjame ver cuántas unidades tiene. Creo que le hace falta... Podría llevar 2 unidades de Guardianas actualmente. Me hace falta más unidades de temporada Guardianas. ¿Quién es el más fuerte de Axe? Sabría decirte. A ver, imagino que el Ares. Solo que no está presente ahorita. 8G. No sabría decirte quién sería el más fuerte. Pero tiene varios. Tiene varios fuertes esta alianza. Es una alianza muy activa, ¿qué te puedo decir? A ver, vamos por acá a hacer agrupación nuevamente. Entramos. Y esa cuenta, Tony, me prestaron para hacer transmisión acá, crack. Cuadrada Strawberry. Estábamos mostrando la de Luffy, ¿no? Insecto 94. Ok. 3000 de estadísticas, ¿vale? Tiene más o menos más vida en Guardianas. Sus transportadoras tienen el mismo daño que las Guardianas. Claro, es que si estamos viendo tema de subida de flora mutante al mismo tiempo, está muy bien. Mira, ahí pueden ver, las Guardianas de Luffy están en 3000. Ok. El otro jugador que atacamos casi estaba cercano a los 3000 de estadísticas también. Está muy fuerte. Oye, Tony, ese Barren no es Barren, este es Selva, crack. Prácticamente está TAW aquí. Prácticamente. A ver, este es un jugador guardián. Creo que no tiene una primera unidad. Están fuertes. Uy, este también es fuerte, solo que tendríamos que ver ahorita la formación de Clouder. Me imagino que él es el más top. Tony, mañana es esa apertura de huevos. Hoy llegué a 800.
Mi meta era un K, pero no te preocupes, crack. Más bien, muy God, crack. Hoy es día de... Hoy es día de incubación, gente. Perdón que ando perdiendo un poco en los días. Hoy es día de incubación. Verás, leyenda. Para aprovechar este día, sin duda haríamos la apertura. ¿Te parece si hacemos, verán, la transmisión tengo planeada hacerla 1 hora o 2 horas antes de que llegue el reinicio? Porque sí o sí hay que gastar todos los huevos, ¿vale? Hay que gastar todos los huevos. Entonces, no sé, leyenda, a qué hora te quede bien. Más o menos quería planearlo 1 hora o 2 horas antes del reinicio. Para que quede bien ahí. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Esperemos que pierda Fabián, dice. Quién sabe, imagínate que este grupo vence a la alianza de TAW. Sí, ahorita solo lo veo. Hoy es el día, sin duda. Déjame ver, aquí compartieron un reporte. Ah, pero este es de TAW. Déjame ver qué tan fuerte es este. Que digo TWR. Ah, no es tan top. Más que todo quisiera ver un reporte de los... Ok, esta torre, déjame ver. Se nos está atacando. Vale, por acá vemos... Listo, por acá parece ser que se plantó el otro jugador. Ah, listo. TAW se va a dividir en esta zona también. Van a tratar de ayudar un poco a Axe también. Bueno, por esa parte son buenas estrategias. Imagínate, TAW en todos lados está. Y eso que Ope todavía no está en batalla. A ver, armaron agrupación. Listo, por ahora creo que está bien ahí. A ver cuántos jugadores están dentro. Voy a llegar a reforzar. Hay que tratar de ayudar. Te paso la cuenta al Discord. Así apenas inicies transmisión ya tienes el acceso. Listo, perfecto. De una, crack. Perfecto, gente. 1 hora, 2 horas antes del reinicio haría la transmisión. Verán, si algunos quieren que hagamos apertura en sus cuentas, estén atentos a esa hora. 1 hora, 2 horas. Más que todo la haría 2 horas antes para que haya chance a que en 2 horas hagamos la apertura en varias cuentas. Bien ahí, bien ahí. ¿Cómo va los de TAW? TAW se le complica la torre, gente. Cuidado ahí. Cuidadito ahí. Veo que sí se les complica un poco la torre a los de TAW. Deja armar una agrupación también por acá. No voy a atacar a Luffy. Listo, ahí estamos. Dejamos armado una agrupación. Así mientras van entrando, nosotros vamos armando y listo. Ahí estamos bien. Dice, hola, una duda. Mi Akashi en segunda línea no me rinde en PvP. Contra Dolly, Inflata y muerte. Y Berserker. Hay muerte. Es que lo que pasa acá es que la Akashi es más para PvE. O sea, para atacar a la marmota pangolín. En día de arqueras pangolín, ¿no? Sin duda tienes que tener la Longi, crack. Aunque la tengas sin estrellas, úsala. Lo que pasa es que si no la tienes, por lo menos con ella, no te va a ir tan bien con Berserker en PvP. ¿Puede equipar Dolly muerte Berserker? Puedes hacerlo, pero no te va a ir muy bien contra la formación de contra Dolly Inflata Berserker, crack. Y eso que no has visto todavía con la Longi, crack. Y necesita la Berserker despertar obligado, crack, sin duda. Vamos por acá. Voy a escribir. Listo, voy a escribirlo ahí, gente. A ver si nos comparten algún reporte. Acá me dice, ayuda a debilitar nuestro... Listo, ahorita voy a dar. Listo. Perfecto.
Ok, vamos ahí. ¿Y cómo está la lucha de arriba? Bien, 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 ¿qué me dices? Deja ver, vamos por acá. La parte... Uy, completaron la construcción. Es que mira, los de Gris hay 1, 2, 3, 4, 5 con la skin. Ah, no, 6. 2, 4, 6 jugadores con la skin nueva. Aquí sí hay gente que gasta duro, gente. Hay gente que gasta duro acá. Y vemos de que TAW se le complica la construcción de su propia torre. Más bien la defensa. Mira eso. Bueno, aquí ya lo defienden. Estamos viendo a Sai King con Kyle en este punto. Sí, vemos que los están debilitando un poco. Y veo muy buena actividad por Grid también. Hay fuertes aquí. ¿Qué me dicen? Eso es como la mitad de todos los... Oh, Larissa Head. Uy, uy, aquí en la parte si le veo... En la parte norte se está complicando. No lograron detener la construcción de la torre de Gris. Así que Gris estaría avanzando poco a poco. Por acá los están distrayendo. PLZ está haciendo muy buen trabajo en distraer a TAW. A ver, déjame ver. Esta zona... Claro, aquí no hay bonificaciones por zona, pero déjame ver si había zonas medioambientales aquí. Si hay zona medioambiental, la zona bellota dorada, pero necesita que llegue el hito. Y para que llegue el hito de la zona medioambiental, donde tienen bonificación, el azul se va a complicar más todavía. Ok, ya estamos en la zona medioambiental al parecer. Una vez que vienes. Cedro Nevado construye y destruye. Uy, gente. Todavía no llega el hito donde el campamento azul se bufea con velocidad en construcción. Yo le veo esto, gente. Una vez llegue este hito, a la alianza de TAW se le va a complicar aún más, gente. Yo le veo un poco negras para la alianza de TAW. Si a este punto le está complicando dividido, se le está complicando atacar y defender. Ay. Claro, aquí campamento se nos va a construir. Construye y destruye torres de la alianza en todas las tierras de choque y tierra de la abundancia. Se ha aumentado considerablemente. Es un 67% más dentro del lugar inicial elegido por la alianza. Ah, es un 67 más en la zona inicial. Fuera de la zona es mucho menos a esto, ¿no? Y lo que hacen al campamento rojo es que se reduce ese potencial. Esa va a ser la forma de ganarle a TAW, dividirlo. Sí, en este punto tiene que jugar mucho a la estrategia. O sea, ahorita estamos viendo de que les va un poquito complicado divididos. Se les va. Obviamente si están haciendo buen trabajo de defender. Estamos viendo que si Gris y PLZ juntos, gente, se nota mucho. Se nota mucho que la presión entre ellos dos es fuerte para la alianza de TAW. TAW sí se le complica, ¿no? Vale, sí se le está complicando, pero se nota, se nota. A ver, en la parte de acá. Gris fácilmente puede contra una ballena de ellos, ¿vale? Es lo que se nota aquí. Gris fácilmente puede contra una ballena. Fácil, lo veo. Lo vemos así. En esta zona, a ver, van a tener más que todo la supremacía de esta zona. Aunque aquí la alianza de TAW ha querido, Gris ha querido invadirlos. Más que todo quieren robar la zona, la maravilla. Quieren dominar un poco la zona. A la final, más estadísticas para cuando llegue el momento de ingresar a la zona donde tiene más bonificaciones, pues ya sería lo diferente. Veamos, vamos a ver cómo va. Dice, ahí te dejé mensaje, Tony. No creo que te pida código, ya que has iniciado anteriormente. Sí, leyenda, si ya inicié, ya me reconoce el IP de la PC. Entonces te agradezco mucho, crack, un abrazo. Entre Gersi y Enterradora con Despertar, ¿cuál conviene más? Gracilis vale la pena subir en reemplazo de Chinchas. Para Enterradora, Gersi Cristal Dorado. Yo te diría que juegues Gersi, Enterrador y Cristal Dorado de momento. No utilices todavía la Gracilis. No va muy bien, verás que no tiene mucha sinergia con ellos. Te diría. Tal vez para otro tipo de hormigas iría mejor. Así que mantente así normal. Veamos. Ya se completó la agrupación. Perfecto. Rápidamente. Ok. Vamos a ver por acá. Blue ya está haciendo el mejor esfuerzo. Añadieron a Prox más cerca para que sea mejor la invasión.
53%. Listo. Aunque sí se complica un poco a TAW defender. Vemos que están haciendo todo lo posible. Se está complicando un poquito. Acá con Kai sí le veo complicado. Es que Gris es fuerte. Y tratan de hacer lo máximo posible en la defensa. Pero se nota que poco a poco está bajando la resistencia de la torre. Y eso que están un poco lejos los de Grip. Grip también está por acá. Ok. Divididos es la única forma, gente. A ver qué dice. Vamos a ver por acá. Le pones allí. A ver, déjenme ver. Otro fuerte. Déjame ver este que tan fuerte es. Bueno, 2000 de estadísticas. Vale. Todavía no nos han atacado con el más fuerte de la alianza de TWR. Ya mandaron a volar al Farm Fabián. Ya creo, crack. Lo curioso es que está pasando que TW se le está complicando un poco las defensas. Está versus casi todos y se le está complicando un poco. Dice, sí tienes reporte. De Luffy sí, pero no tengo el de Clowder. Tengo de Clowder. Déjame ver, por si acaso me topé con Clowder. Tengo de Luffy, crack, pero de Luffy ya lo vimos. Tiene 3000. Ah, sí, tengo de Clowder. Bien que me hiciste. Se llama Clowder. Sí, tienes razón, crack. No lo había visto y bien que tomaste en cuenta. Me lo había perdido. Miren, vamos a ver este es el más fuerte de alianza de TWR, ¿vale? Tiene dos formaciones. La otra la vi atacar con guardianas. Ataca con una y la otra. Más o menos. Vamos a chequearlo. Insecto 100 tiene Clowder, gente. Claro que sí. Es el más fuerte. Luffy tiene Insecto 94, el nuevo de guardianas. Ya tiene Insecto 100. Es que mira el nivel. TW y los de Grid también deben tener jugadores ya con Insecto 100, me imagino. Porque están frenando muy bien a Kyle también en la parte norte. Ay, 3000. Este jugador está cerca de los 4000 de estadísticas. Vale. Shadow Master es más fuerte que estos de aquí, ¿no? Y eso que Shadow Master está en otros servidores más o menos. Sí, Shadow Master es más fuerte. Tiene 1400 de vida y todo eso. Es fuerte este jugador. Muy fuerte. ¿Sabes de otro juego donde el hada sí me quiera? Hay varios de este tipo si te gustan. Hay Primitivera. El otro juego de animales que es de la misma empresa. ¿Cómo se llama? Me olvidé. Beas Lord se llama. También es bueno. Creo que de que el hada te quiera, crack, complicado. Uy, es muy fuerte. Es fuerte este jugador. Para el grupo en el que estamos, estos jugadores así se combinan. Por ejemplo, un jugador como este. Los de Gris. En PLZ estamos viendo a Prox también, que es muy fuerte. Prácticamente si combinas estos jugadores, sí puedes dar muy bien el versus a TAW. Ah, vale. Este emparejamiento sí lo veo muy nivelado, ¿vale? Lo veo muy nivelado. Está enfocado a que prácticamente la alianza de TAW se pueda divertir. Porque me imagino que, obviamente no quiero decir que con otros jugadores súper fuertes no se hayan divertido, obviamente pues se notaba de que ellos juntos tenían la supremacía. Solo que en este evento por defensa y que ya va a llegar también el hito, esto lo va a poner un poco más interesante. Cuando llegue el hito donde el campamento azul pueda destruir y construir más rápido y el rojo tenga el nerfeo de construir y destruir con menos tiempo, o sea, con más tiempo, le reducen el tiempo de destrucción y de construcción, pues se va a notar. Dice una fecha, vi un miembro amenazar al hada, dice, y luego le salió las hormigas que quería. Yo te recomiendo que no lo hagas por si acaso. Hola Tony, ¿cómo estás Raúl? Tengo Gersi 2 rojas, Coloratus 2 estrellas rojas y Remusos 4 estrellas. Me ha salido la nueva melee, ¿vale la pena hacerle el cambio o espero la nueva de apoyo también? Si tienes 2 rojas, yo te diría que mantengas la Gersi, es que la Gersi te va a dar más vida. Yo te digo que la mantengas. Hasta que la nueva no la tengas a 4 estrellas, no hagas el cambio. Una vez la tengas a 4 estrellas, ya es tiempo. Ya es tiempo, cracks. A ver nomás. Voy a armarme una agrupación, ¿ok? Y rapidito.
Ahí estamos. Es cierto que las hormigas S4 y S3 no tienen mucha sinergia con las S2, S1. Algunas, no todas, ok. No todas se pueden combinar bien, pero algunas sí, ¿vale? Algunas se pueden combinar, otras no. Lo que pasa es que son de metas anteriores. Unas, por ejemplo, en transportadores juegan al envenenamiento. Otras juegan a ataques críticos con ataques normales, con el tema de Berserker. Con Bombi es más daño de habilidad, tienes que combinar con ciertas hormigas. El insecto también influye mucho. Entonces, hay algunas que sí, otras no. ¿Ok? Por ahí vas a ver tier list que más que todo es como referencia y son buenas tomarlas en cuenta. Deja ver por acá cómo van Gri con Kyle. Mira la torre cómo va en tema de destrucción. Poco a poco lo van bajando. Hijo, se le complica al pobre Kyle. ¿Vale? Con robot de ahí sí se vuelve a imparar en la alianza. Pero ahorita vemos que... ¿Qué creen, gente? No sé, es que esta zona es más que todo una zona donde no tienen bonificación, ¿no? Es una zona casi neutra. Imagínate, en esta zona de aquí, acá es la cosa seria, ¿no? Donde el campamento azul tiene que tomar una decisión en tema de invadirlos o no. Veamos cuál es la estrategia en este punto para poder invadirlos. Ya saben que el objetivo es llevar el árbol para poder ganar este evento. Veamos qué dice TAW en esta parte. Ok, TAW, mira, se le complica. Listo. Ahí le empieza a agrupar. Va a llegar la agrupación. Vamos a ver si logran sacar. Mira, no logran sacar a todos. Eso quiere decir que hay muy buen nivel ahí. Hay muy buen nivel. Gri puede con una ballena de TAW. PLZ puede con otra ballena de TAW. Y prácticamente están nivelados. Son dos alianzas versus uno que la pueden... prácticamente PLZ y Gri pueden controlar a TAW. Pueden controlarlos, gente. Curioso, es muy curioso. Miren la cantidad de líneas que hay en este lugar. Es que hay demasiado jugador ahorita. Los de Access son muy activos. Mira esta cantidad de jugadores. Tal vez no haya un jugador tan top así como los que estamos viendo, pero la actividad es lo que pesó aquí para que entren en el grupo. Déjame ver, que salga uno, entra a agrupación. Uy, gente. ¿Qué pasaría si no hubieran bonificaciones en el campo de batalla? Bueno, la cosa cambiaría, ¿no? Sí, darían otras estrategias, pero en este evento necesariamente debe haber esas bonificaciones, crack. Porque es un evento donde uno defiende y otro ataca. Entonces, dependiendo del evento, de la situación, también de la actividad de las alianzas, pues cambia la situación, ¿no? Y aquí necesariamente, como el campamento rojo está muy bufeado en estadísticas, necesita sí o sí tener algo de nerfeo con el transcurso del tiempo para que el azul pues tenga chance a la larga poder hacer un poco de distracción para el rojo, ¿no? Bueno, en el caso de que sea muy fuerte el rojo en esta situación, TAW pues está dando su mejor esfuerzo. Esta torre puede caer, ¿vale? Esta torre sí puede caer. Torrecita sí puede caer, aunque no veo tantos miembros activos en este punto. Miren, aquí el buen Prox fácil puede dar un versus a Blue. Hola Tony, quería saber por qué a unas personas les ha salido la hormiga magnífica y varias S4, pero yo tengo disponibles 2 S4. ¿Sabes por qué pasa? Es que, mira, Nico, es tema de suerte, ¿vale? Contra eso no te puedes ir. Hay jugadores que les puede salir las hormigas que quieren, otros las hormigas que pues no quieren. Y es lo normal. A veces hay jugadores que ni saben qué hormigas tienen y son buenas y no las suelen aprovechar. Y es lo normal. Yo te diría, no te frustres mucho. Tranquilamente ahí ve. Yo te parecía en una temporada cuando fue nuevo la selva frondosa. A mí no me salió ninguna hormiga la primera vez. Y ahorita pues hay más chances de que algunos puedan sacarlas. Es cuestión de que vayas poquito a poquito. Porque skill. Quieren ver las skills, gente. Ahorita la vemos, ¿vale? Ahorita está saliendo la agrupación. Vamos para acá. Perfecto, muerte de hormiguero, gente. Van 1.4. Ok, este jugador está acompañando a Kyle. Prácticamente están muy igualitos. Ya saben que Blue y Kyle prácticamente son gemelitos. Y en tema de repartirse las kills van bien. Lo que sí tendría que ver es el tema de muerte por alianza. Vamos a verlo. Mira, ahí ya te das cuenta. TAW es donde se farmea la gran cantidad de kills. Ok, mira eso. Gri PLZ es todo contra ellos, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí es que, mira,
OP diría que es la más débil aquí, no sé yo, ¿vale? Porque no les he visto pelear y la gran cantidad de kills por alianza que han tenido es 7 millones máximo, mira. Axe está peleando con TWR y entre ellos dos están haciendo las kills. Se ve que TWR es más superior que Axe, ¿no? Solo que Axe no tiene tantos jugadores tops, ¿no? O sea, súper fuertes, pero el tema de actividad lo compensa. Y ahí es donde hemos visto que en tema de actividades es fuerte, ¿no? Por acá, PLZ, GRI es las dos alianzas que dan versus a TAW. Y ahí es donde lo controlan. Estas dos alianzas están controlando a TAW. Y vemos que la repartición de kills entre las dos es casi parecida. Y obviamente como TAW pues se puede llevar toda la cantidad de kills actualmente, ¿no? Es lo normal, lo que estamos viendo. Sí, se nota. Se nota ahí el nivel. Están fuertes, dice. Yo apenas voy por los 1100 de ataque y 360 de vida. Por otro lado... ya. Todo normal, crack. ¿Qué te puedo decir? Están armando agrupación. Sí. Déjame ver. Están entrando acá. Listo, hay 14 dentro. Perfecto. Uy, Prox está ahí en esa torre. Vamos a tratar de agrupar acá, gente. Vamos a tratar de agrupar en nuestra torre. ¿Está donde va a invadir? Está invadiendo acá. Perfecto. Vamos a tratar de sacar a los jugadores de aquí. Es que el buen Clouder, ahorita como está en la torre nuestra la podemos ver, mira. La formación del buen Clouder. La hormiga S4 de guardianas a distancia es buena o la cambio. Es muy buena. Es muy buena, hace buen daño esa hormiga. No tiene tantísima activación, pero es muy buena. Ahorita la están jugando de segunda línea esa hormiguita. En tema de guardianas como que sí está cambiando un poco el meta, que les puedo decir. Miren, este es el otro jugador fuerte que les decía. Él está cercano a los 3K de estadísticas. Luffy está en 3K de estadísticas más o menos. Y el buen Clouder está en 3.7, 3.8. A lo largo de lo que pase el evento ya estaría subiendo los 4K. Es el más fuerte ahorita de TWR. La verdad es que tiene insectos 100 y todo. Todo ahí. Vamos a ver por acá. Listo. Llegó acá el otro. El apoyo para Blue. Con los dos pueden controlar acá, ¿no? Este jugador tiene que estarse turnando en la parte norte y sur para controlar esa parte. Ok, vemos que va bajando poco a poco la destrucción. Mira eso. Vamos a ver. Empieza a llegar una agrupación. Mira, Gris está distante, ¿no? Y pueden controlar muy bien la situación con la torre. Veamos esa agrupación a ver si logran sacarlos. Listo. Mira, reinicia la torre. Ok. Reinicia la torre. Ahorita está la acción muy buena. Ahorita sí estamos viendo de que se le está complicando. Se le está complicando, gente. Se le está complicando a la alianza de TAW. Ahorita ya la están controlando. Esta torre ya estaba por caer. Sin duda tenía que llegar rápidamente este a dar apoyo. Perfecto. Vamos a atacar. Vamos a atacar directamente esta torre para que logren salir algunos de acá. Están molestando. Vamos curando esto. Listo. Listo. Y bueno, no nos enfrentamos a ninguno. Voy a quedarme dentro de la torre porque sí están molestando un poco. Listo, están empezando a hacer el tema del ataque. Luego voy a hacer agrupación a la otra torre. Es importante tratar de agotarlos desde ese punto. Dice la cuenta de robo. Me imagino que dijiste la de robot. Todavía no está en TW. La siguiente temporada irá. ¿Te conviene iniciar en un nuevo servidor? ¿O ya el juego es solo para veteranos? No, sí. Es muy bueno empezar de nuevo, les diría ahorita. El juego está dando muchas facilidades a los que están empezando desde cero. Y vas a gastar muchísimo menos si es que piensas gastar. Porque ya te ofrecen insectos muy buenos desde casi el inicio. Entonces de empezar de nuevo, el juego veo que está haciendo más cambios para que los que empiecen desde cero pues les vaya bien. Listo, están haciendo agrupación ahí. Perfecto. Ok. Sacan esta arma agrupación. Por acá veo que sí estamos controlando más o menos bien la torre.
Ok. ¿Cómo está Chano? Qué crack, bienvenido. Pregunta, ¿la inflata con cuál es buena? Porque tengo la melee, la meta Berserker, Dolly, Longi, ¿qué me recomiendas? Inflata solo va bien con la muerte, crack. Aunque con Berserker podría funcionar bien, pero es mucho más con muerte, crack. Inflata y muerte es muy buen combo si es que quieres llevarlo. Pero de ahí si tienes el meta de Berserker, mucho mejor usa el de Berserker, crack. Para que no te cambies con otro. Vamos a ver cómo van. Listo, lo están recuperando. TAW está recuperando muy bien. Ya llegó Kevin. Como llegó Kevin, gente, la cosa ya cambia. Entonces ya es más soporte ahí. Necesitaban algunos fuertes que llegaran, gente. Necesitaban algunos fuertes que llegaran. Deja ver a dónde está agrupando Luffy y Crowder. Están agrupando esta torre. A ver. Si se arman acá, pues entramos sin duda. Para aquí, gente. Mira la actividad de Axe. Eso me sorprende. Mira la actividad de Axe. Hay jugadores ahorita en Axe 53. No ha bajado de 50 hasta el momento. Y eso que vamos 2 horas. Desde el reinicio, gente, 2 horas de lucha. Ok, es porque también tengo el combo de muerte inflata. Ya veo, crack. Tienes el muerte de inflata. Usa el que tengas más estrellas. Ahorita. Con el que tengas más estrellas sería la mejor opción. Miren, TAW ya controla mejor la situación. Como ya tienen a Kevin, Blue Ant y acá este otro jugador, pues mira, ya es mejor la situación en este punto. Más bien aquí Kyle la va a pasar un poquito mal. Veamos cómo se está desenvolviendo. Ni tan mal, porque ya está Saikin también con Kyle. Miren eso. Aunque sí la pasan un poco mal, mira, están como que construyendo, destruyendo, construyendo, destruyendo. Bien. Mira eso. Ya hay un poquito más de jugadores también aquí en TAW. Ahorita ya se distribuyeron bien. Como no habían llegado todavía los jugadores que necesitaban, la estaban ahí sufriendo un poco. Les diría complicado, le veo que ahorita el campamento, nuestro campamento puede invadirlos. Tendríamos que esperar a la bonificación del hito, ¿no? Donde tenemos bonificación en construir y destruir más rápido. Entonces, si es la situación así, nos beneficia un montón. Ok. Listo, Luffy va a atacar la torre. Ahorita el buen Luffy está concentrado en atacar las torres. Perfecto, entremos un rato ahí en la torre de ellos. Si nos sacan, entramos y hacemos agrupación en la torre más cercana. Dice, también tengo duda. ¿La Longinoda me recomienda subirla a Estrella Roja o no esta vez? Me fue bien en el 9 por este. Fue bien, listo. Súbela. Sin duda. Muy buena, y tuviste suerte, crack. Sin duda, súbela, crack. Lo mejor que puedes hacer es subirla, papu. Con Longin Berserker te va muy bien. La nueva esta de apoyo también, pero pueden conseguirla solo en el evento de temporada, ¿no? Esta de aquí es muy buena también, con Berserker. Es que al final todo depende de la suerte, ¿no, gentita? Déjame ver cuánta defensa tuve acá. Okay. Listo, gente. ¿Cómo estás, Dana? Bienvenida. Dice, ¿es normal que el hada me haya aventado 4 acacias en 2 tiradas 10 seguidas? Uy. No es tan normal. Tuviste suerte, te diría. ¿Te bañaste hoy? No es tan normal, es mucha suerte eso. Bueno, a menos que ya tuvieras la acacia ya... ¿no? Vamos a hacer agrupación aquí, gente. Necesitamos armar agrupación para sacarlo lo antes posible de la torre. Nos quieren destruir la torre. Entonces ahorita el focus más bien va a ser la torre. Me voy a concentrar. Como yo estoy más cerca de la torre, armar la agrupación a mí me conviene más aquí. Dice, yo la nueva de apoyo de arqueras ni me ha querido salir, dice. Lo gracioso es que la magnífica la tengo 4 estrellas, ya que esa ni por... Ya veo, pero está bien. O sea, ya la tienes 4 estrellas, está bien, crack. Dolly magnífica con Longi Berserker es mejor que Dolly Longi Berserker, sin duda. La magnífica te da mejores bonificaciones ahora. Ahorita se juega más que todo con ella. Y tiene meta de esquivar también, crack. Cano, qué bueno que te hayan salido. Al final hay suerte. En ciertos eventos tienes suerte y otros no.
A ver cómo va TAW. Mira, ya controlaron muy bien la situación. TAW ya con estos 3 jugadores. Listo. Blue Ant. Necesita llegar a Kevin. Con Kevin ya controla la situación. Por acá vemos a Kyle. Kyle sí te está complicando un poco contra Gree. Gree es fuerte, miren. Gree es muy fuerte. Con Sai King y Kyle se le complica. Y eso que Sai King también es fuerte, gente. Se les complica, mira eso. Tony, ¿me podrías dar una buena formación de transportadoras sin las nuevas S4? Sin las nuevas S4. Rimosus, necesita Rimosus. La Coloratus, crack. En transportadoras. Necesitas Rimosus. Mira, esta cuenta tiene la fluorescente, ¿no? Es muy buena también. Rimosus. Necesitas la Coloratus, que es la carpintera esta. Y de primera puedes jugar Egersi o Enterradora, una de las dos. Pero va mucho mejor Egersi, Coloratus y Rimosus, ¿vale? Si no tuviera Rimosus, puedes jugar Cristal Dorado, ¿vale? También funciona de tercera en vez de Rimosus. Todo va a depender de la suerte. Déjame ver si están completando la agrupación. Sí, ya estamos completando. Poco a poco. Ahorita me voy a centrar más que todo en la torre. Ahorita estábamos viendo de que están tratando de invadirnos un poco más. Siempre he ahorrado eso, pero nunca me sale algo bien. Ahora sí metieron todos los 3. Chano, como ahorita ya metieron más hormigas, ya conviene guardarse para el 9×10. ¿Qué les puedo decir? Si tú no tienes completo todavía la Berserker, puedes acelerar un poco ahí. Te pueden salir hormigas un poquito más metas. Hormigas que son del S3. Por ejemplo, Inflata es buena con muerte. Con la Bombi más o menos también. Coloratus va bien con el meta de transportadores. Bicolor es la mejor de guardianas actualmente, aunque la del S4 ya le supera. Pero Bicolor es muy buena en formaciones mixtas y full guardianas. La Gracilis no es tanto, gente. Lo malo es que esta no comparte muy buena sinergia con el meta. La Eges es muy buena para el esquivar, ¿vale? Pueden llevarla. Longkeys para el meta de Berserker va muy bien. La Dolly también comparte el meta de... Pueden llevar Dolly con Inflata, muerte. Dolly, Inflata, Bombi. Pueden jugar Dolly, Longinoda, Berserker. Dolly, Longinoda, bueno, que Longinoda no la he visto con muerte. Más que todo, Longinoda es más que todo para la Berserker, que le bonifica más. Dice, el más fuerte de Gris se llama Super Doraemon, dice. Ve si está activo. Lo veo que no está activo porque en el top de kills no está, ¿vale? No está en el kills. El que sí que vi que estaba activo era este de acá, mira. Bueno, este es otro. Este es el GT89. Era este. Tal vez no fue en esta temporada, puede ser. Mire, estos dos jugadores están en el top de kills. Este que es Mini Kaka y el T789. Ah, es el que tiene foto de Marshmallow. Este es el que le dicen Doraemon. Al parecer se cambió de imagen. Ah, Mini Kaka es el segundo. Miren, esos son los dos más fuertes porque ellos son los que están marcando el top de kills, más o menos. Bueno, y compartieron un poco de... Este es Scorpion. Déjame ver si por acá compartieron algún reporte mientras estábamos hablando. No han compartido. Normal está. Ok. Ah, entiendo. Por acá dice es Pikachu o Super Doraemon. Ah, ok. Más o menos lo reconocen con varios nombres. Es súper fuerte. Entonces Gris es muy reconocido por acá entonces. Claro, es que estos también son las futuras promesas, gente. Donde vimos en el grupo de Shadow Master, la alianza de SDG también, ellos son los futuros. Próximamente ellos los veríamos más seguido en próximos enfrentamientos. Es cuestión de que vayan apareciendo los nuevos eventos de temporada poco a poco. Nada más. Listo, aquí ya reforzaron. Déjame ver por acá. Voy a hacer una agrupación para molestar aquí abajo. Vamos ahí. Para que, oye Tony, tú has estado en el servidor 1031 y sabes si es bueno. No he estado ahí, crack. Podrías preguntar por acá a ver si alguien te puede responder. Antes era Pikachu y luego Doraemon y ahora es Marshmallow. Miren, claro, va cambiando. Vi nunca ha perdido un evento, dice. Este será su final con Invictos. Omar, posiblemente sea su final de Invictos. Posiblemente porque
TAW es otro invicto, crack. La única vez que perdió la alianza de TAW fue cuando solo estaba solita Blue Ant. Y no tenía Kyle ni había tenido ninguna fusión antes. Ellos perdieron antes con R1C y su antiguo TGM, creo que era. No recuerdo muy bien. Pero sí estaba R1C ahí. Ahí es donde la única vez que perdió TAW. Pero TAW ya no era como antes, ¿no? O sea, actualmente ya TAW tiene muchas fusiones de grupos de jugadores súper fuertes. Y ahorita que en la próxima temporada Robot va a llegar, sin duda esa alianza va a estar súper cheta. No sé si de aquí en adelante pues vayan a tener planes, alguna alianza de reclutar jugadores súper fuertes para llegarlos a batalla y dar un counter contra ellos. Ya veo, Ángel, algunos jugadores han perdido la alianza de Gris. Entiendo. Vale, posiblemente, miren, aquí en esta situación la están controlando muy bien. TAW ya dominó la situación. Los de PLZ ahorita sí se les complica un poco con Blue Ant, con este otro jugador y el buen Kevin. El buen Kevin es full transportador, es uno de los transportadores más fuertes del juego también. Por acá vemos la torre la está controlando ya Kyle de mejor manera en conjunto con Sai King. Y Gris está dando el mejor esfuerzo posible, ¿no? Está dando muy bien el mejor esfuerzo posible. Listo, Kevin llegó arriba, ¿vale? Kevin va a dar el soporte acá arriba. Esto quiere decir que ya se pone un poco complicada la situación en la parte norte. Vamos a ver cómo va por acá. Ok. Listo. Mire cómo se está desenvolviendo. Ahorita más bien solo dejaron a Blue y a este otro jugador acá para defender, ¿vale? Van a dejar arriba al buen Kevin para que pueda ayudar al buen Kyle. Hola Tony, buenas noches. ¿Robot sigue jugando? Sí. El buen Soul está jugando en la cuenta de Robot. El dueño original de la cuenta pues sí ya dejó de jugar, crack. Antes de la fusión ya era conocido TAW. Tenía 5 o 6 ballenas, dominaban los duelos de reina. Así es. Solo que no era tan conocido. Ya cuando volvió nuevamente Blue a jugar, ahí se volvió otra vez el auge. Porque ya eran conocidos, pero cuando dejó de jugar Blue como que se normalizó. ¿Ese es tu principal? No, no es mi principal esta gente. Mi principal está en el 501 con bar. Esta es una cuentita que me prestaron. Vale, voy a agrupar acá porque veo que se está complicando un poco. La actividad de Axie es muy buena, gente. ¿Qué les puedo decir? Una alianza súper activa. Es súper activa. Esta alianza me sorprende mucho. ¿Y esta alianza qué es? Me parece que esta alianza es indonés. Este lenguaje, gente, sáquenme de dudas. Es indonesio, ¿verdad? Sí. Más o menos. Creo que esta alianza es de Indonesia. Sí. Ah, es Indonesia, ¿verdad? Claro que sí. Uy. Es cierto, en este juego también juegan muchos de esa región. Ah, es Indo, sí. Vale. Vale, sí. Se nota, sí se va notando. Muy activo, gente. Se ríen así, dice. Es muy fuerte, ¿qué les puedo decir? En portugués saben reír con la K, ¿verdad? K, saben decir. Tony, di que es... Tony, di que es del continente asiático y te ahorras mucho. No más que todos, hay que diferenciar porque hay mucho del continente asiático, crack. Claro, pero son indonesios ellos. Claro. Son de Indonesia. Listo. Claro, es que esta jugadora, Bad Bunny es de ahí. Se nota que los indonesios no tienen nada, dice, que hacer por las... Me imagino que este horario les conviene. Más que todo esta alianza está muy bien. Dice, ¿te ha salido alguna hormiga de temporada, Tony? Me salió una de apoyo de transportadoras. Me salieron otras de arqueras y unas de guardianas, pero quisiera más de transportadoras acá. Más o menos alguna que otra, George. Más o menos. A ver cómo va acá. Listo, TAW. Prácticamente Blue Ant con este otro jugador tranquilamente están dominando aquí. Vamos por acá. Con Kevin, la llegada de Kevin debe estar controlada esta situación, claro que sí.
Saikin, Kyle y Kevin prácticamente... No, Kevin está por acá. Kevin, Kyle y Saikin ya con esto controlan muy bien la torre. Miren, ahorita ya no estamos viendo que entre en estado de destrucción. Ya conocen a TAW, siempre juega así. Tienen jugadores muy fuertes esta alianza. Sin duda domina mucho, realmente demasiado. Dice, combinen apoyo S4 de arquera, dice por acá. Ellos van despertando. Tienen casi el mismo horario que los japoneses chinos. Claro que sí, casi no, es la diferencia de horas nada más. Van despertando, uy. ¿Qué día estamos hoy, gente? Estamos miércoles. Vale. Claro, es que también tener un buen reclutamiento. Es que tú reclutas, esto a la final es un buen trabajo de los que reclutan, ¿no? Si tienes un reclutamiento, pues, o alguien que reclute de la mejor manera y viendo quienes pueden entrar y mantenerse activos, pues va muy bien. En este horario está chévere ahí. Tony, ¿qué significa que una línea entre en estado caótico? Esa es la habilidad de la bicolor, creo que es de la de guardianes. Sí, es la bicolor. Aquí mismo te lo describe. Si ves que dice entra en estado caótico y entre paréntesis te dice qué es. El objetivo es aleatorio durante los ataques normales. Esto quiere decir que el enemigo no te va a acertar. Bien puede pegar a una línea tuya o no puede pegar a ninguna línea tuya. Es como que lo confundes y prácticamente no te va a acertar los ataques que te haga hacia ti. Tony, ¿me podrías decir qué color pertenece a cada alianza, por favor? Ando confundido con eso. Ah, listo. Verás. Los amarillos somos nosotros, Axe. ¿Vale? La torre, la cantidad de amarillos. ¿Vale? Los amarillos es Axe, ¿vale? La alianza en la que estoy peleando ahorita. TAW son este color un poquito... No sé cómo ustedes lo vean en sus dispositivos porque dependiendo de la pantalla cambia. ¿Vale? Es un poquito un color más o menos naranja, tirando a naranja, oscurito más o menos. ¿Vale? Los que son color... No sé cómo lo vean. Yo lo veo un poco rojizo, muy oscuro. Pueden verlo algunos un poquito morado también. Esos son PLZ. Los que son un poquito... Este color de acá. Este es un color moradito, gente tirando un poco brillante. Son TWR, ¿vale? Y los que sí son azul azul son los de gris, ¿vale? Es que están peleando aquí en la parte norte. Y por acá está peleando los verdes, pero los verdes no han peleado. Quisieron molestar un poco aquí, ¿vale? Los de OPE. Eso sería la distribución de colores. OPE está abajo, gente. No está apoyando en la pelea prácticamente. Déjenme curo esto y voy a entrar acá en pelea para la agrupación. Voy a entrar a reforzar esto para ayudar. Perfecto. Actividad le gana poder. Eso he comprobado bastante bien. En todo lo que has visto, sin duda que sí. Lo bueno es que Blue, con la alianza que tiene de TAW, tienen las dos cosas. Ellos tienen actividad y poder, crack. Prácticamente no les falta casi nada, les diría. Dice, el color de TAW donde vio se llama amarillo quemado. Ya veo. Por acá dice sleep up, yes. Yes, up y sleep. Ope anda durmiendo, gente. Ahorita. Claro, es que al final necesitas por lo menos en los momentos cruciales como estos. Puedes aprovechar donde una alianza no participa en batalla y pues está bien, ¿no? Entonces, ahorita se puede aprovechar muy bien. Blue, miren. Blue con el otro jugador ya controlaron la situación muy bien. Uy, no hay tres hormiguero. Ya está controlando muy bien la situación. En la parte norte contra Gris, como ya llegó Kevin, que es otro jugador muy fuerte de transportadoras, como les cuento. Miren, ya controlaron otra vez la situación. Necesitaban que lleguen los jugadores adecuados, ¿no? Ahorita Gris va a hacer lo mejor posible para el enfrentamiento, para dar la mejor victoria a su alianza. Porque Gris tampoco se la va a dejar fácil, gente. Ustedes ya saben, Gris tampoco va a dejar fácil que pueda TAW ganar, ¿no? Aunque ellos ya me imagino que se dieron cuenta de quiénes son los más tops acá, ¿no? Prácticamente la TAW es la alianza más fuerte del juego, gentito. Una de las alianzas, porque imagino que ya se están formando otras también.
Deja ver por acá, muerte de hormigueros, ¿cómo van? 1.7 va a caer, gente. Arriba va farmeando muy bien él. Ya tienen la estrategia para ganar la Doc. Yo por acá, crack, no puedo mostrar nada. Prácticamente es lo que van a ver en batalla. Dice Opes la llanta baja, decían por acá. Mira eso, ahí están estos jugadores entrando arriba de un G. Como llegó Kevin, ya está entrando al un G, date cuenta. Ya mismo está entrando al un G el buen Kevin. Por acá estamos viendo a Gri. En PLZ también poco a poco va subiendo. Vale, solo que contra Blue sí Proxy se choca un poco. Clouder, mire, ya va subiendo al top. El TWR, él es el más fuerte de esa alianza. Tiene Insecto 100, ya lo vimos. Jugador que tiene 3.7, 3.8 de estadísticas con guardianas y está entrando a los 4K. Es muy fuerte también este. Y estamos hablando de servidor 975. Hay varias promesas en esos servidores. Se va notando, gente. Ahí te das cuenta que el juego factura muy bien. En tema de cosas nuevas que salen, hay jugadores que sí gastan acá. Se nota, gentita. Se va notando ahí. Vamos por acá. Uy, ahorita sí se le complicó un poquito la torre. PLZ está empezando a hacer un poquito más ahí con la presión. TWR, nosotros estamos peleando con TWR, gente. Ya hay muchos más jugadores de TWR. Axe con la activación, pues compensa mucho el nivel, el poder que tienen ellos. Ya se nota ahí. Los de Dean se hicieron millonarios con el tigre de Dog. No solo eso, es que imagínate, yo entiendo como empresa, pues ellos gastan mucho en desarrollo. Ellos tienen que gastar mucho en parches de seguridad. No todo solo es que se hagan millonarios. Prácticamente es una empresa que sí genera. Pero ellos dependen mucho de qué es lo que añadan al juego para que así se siga manteniendo. Es lo normal. Ustedes lo saben, en un equipo de desarrollo se gasta mucho dinero. Demasiado. Solo por crear algo nuevo, por una colaboración o por alguna cosa, gente, se gasta mucho. Y más que todo por los parches de seguridad para que no venga un hacker y vulnere parte de la seguridad del juego. Pues eso también es inversión. Tienen una gran estrategia, dice. La capitana Llorona dice, llorará tanto que ahora de todas las hormigas. El buen Soul, miren. El buen Soul. Déjame ir por acá. Y se ayudan a superar la prioridad de la torre de TWR. Listo. Perfecto, perfecto. Vale. Ahorita parece ser que la torre, más que todo, es más defensiva. Me dijo que la ayuda a superar la prioridad de la torre de TWR. ¿Cuál es prioridad? Listo, listo. Vamos a atacar más esta torre. Más como prioridad, perfecto. Listo. Entremos y vamos sin problema. Dice, excepción de las super ballenas. El marshmallow no se queda atrás de los de TW. Me imagino, no lo hemos visto con las estadísticas, ¿vale? Verán, más adelante lo veremos, ¿ok? No he visto todavía las estadísticas de marshmallow. Sin duda debe estar muy fuerte. ¿Qué les puedo decir? Sin duda debe ser muy fuerte. Veamos qué tanto anda. Si él tiene unos 4.2 de estadísticas así, estamos hablando que ya está al nivel más o menos de ellos. Entonces Gris es muy fuerte. Por ejemplo, Shadow Master también andaba muy fuerte, por ahí ya lo vimos. Él arriba de 4K de estadísticas también. Entonces más o menos ellos son ahí. No sé si ellos pueden entrar en el mismo grupo para enfrentarse también. O puedan hacer una fusión en un futuro para luego enfrentarse a TW y así. Porque ahorita sí hay mucho margen, gente. Hay mucho margen de fusiones. Eso es cuestión de tiempo. Si el juego empieza a fusionar grupos, ya se forman nuevas alianzas. Empiezan a reclutar nuevos jugadores. Y les explicaré la situación. Por ejemplo aquí, si Gri pierde gente, sigue invicto todavía TW. Y Gri ya se dará cuenta por qué TW es fuerte, ¿no? Ahorita el emparejamiento fue más a favor del campamento azul, ¿no? Y que posiblemente pueda perder TW, pero aún así no los vencen. Dice, ¿los hongos de temporada para Cora se pueden comprar? Sí, Cero, se pueden comprar. Dudo que Shadow se una a otra alianza. Él quiere mucho a su alianza. Entiendo, es tipo Robot, por ejemplo. Robot también se quedó en el servidor
prácticamente nació ahí, va a morir ahí también, creo. Ah, no, ahorita va a ir a TW, cierto. Entonces va a ir a otra alianza. Si Gris se fusiona con Moe, serían muy fuertes. Moe es otra alianza súper fuerte, es que no los conozco. Miren, estos grupos, como yo no tengo tanto contexto, pues claro que sí, me imagino que sí. 4K el Master, dice, sí, ballenas tienen 3.6 sospechoso. ¿Qué va, crack? Si las ballenas en los eventos llegan a... Es que no has visto a Doc, crack. Por ejemplo, Blue, Kyle, ellos están en 5K de estadísticas cercanos, crack. Kyle, Blue, Robot, esos jugadores están cercanos a 5K de estadísticas. Y esos jugadores ya están llegando a 4K y subiendo algunos un poco más de 4K. Entonces lo normal que se pueda ver ahí. Déjame reforzar aquí. Aunque tal vez no llegue, estos los van a sacar. Si los sacan, hago agrupación. Parece que TAW despertó a la mayoría de los miembros y comenzó a frenar el equipo azul. Exacto, ahorita ya despertó. Moe tiene unos jugadores muy fuertes, pero son como 50 miembros, son muy pocos. Entiendo. Necesitan buena activación y listo. Con eso pues ya la situación cambia. El buen Strones, bienvenido, crack. A ver cómo va la torre. TAW, pues, ¿qué digo TAW? TWR, pues la estamos controlando muy bien. Uy, gente, hay reporte. Hay reporte del Degree. Es su línea guardiana al parecer. Insecto 98. Lo podríamos completar, solo que como no hubo formación completa. Veamos si nos comparten por acá. Mi primera victoria, dice por acá, de TAW. Tenemos unas estadísticas para ver al más fuerte de Gris. Me imagino, este es el más fuerte, ¿verdad? El que ahorita está de Marshmallow. Solo podemos ver una línea, pero con una línea ya hacemos una referencia. Sí vi los de Dog, dice, pero el Master se me hace sospechoso. No es que sea sospechoso, crack. Ya sabes que el límite es el dinero. Un jugador nuevo de nuevos servidores, gente, le mete una barbaridad, una absurda variedad de dinero. Y es cuestión de un año más o menos y un poquito más de alcanzar a los servidores viejos. Porque te digo, el límite de aquí del juego es el dinero. Obviamente lo que sí va a ser de diferencia es que tema versus con los antiguos servidores es los recursos, ¿no? Aceleradores y todo eso pues ya te ganan un poco de ventaja. El buen Soul, miren ahí cambiándose con el nuevo banner que se puso un nuevo logo ahí. El buen Atalaya, bienvenido. Son alianzas muy activas y se fusionan, serán alianzas de más de 100 miembros. Y la idea de hacer la alianza principal y segunda no les agrada a todos y mejor se separan. Entiendo. Claro, es que es así, lo normal. Dice Shadow Master compra todo. Él dice que el dinero es lo de menos. Me imagino, gente, es que estos jugadores que pueden, ¿no? Al final, un jugador que puede, pues lo hace. Gente, lleguemos a 70 likes y mostramos el reporte del más fuerte, ¿no? Me hubiera gustado mostrarles, pero con 3 líneas. Me impresiona que no tenga insecto 100 todavía. ¿Cuál es tu hormiguero, Tony? Está por acá. Está aquí, sí. Solo que de tantas líneas es cierto que no lo pueden apreciar muy bien. Es cierto que no lo pueden apreciar muy bien. ¿Por qué no aumentan más miembros a las alianzas? No lo sé, por alguna razón debe ser. Por alguna razón debe ser, crack. Por alguna razón debe ser, crack. Por alguna razón. Es que 100 miembros ya es bastante, te diría. Es que imagínate, con 4 personas, ten en cuenta que 4 personas y el líder son los que coordinan una alianza, ¿no? Y ya llegando a un punto específico, es complicadito ya administrar tanto, ¿no? Vamos a llegar. Estamos controlando muy bien. Axe está dando muy bien el versus ATWR. Yo soy Megatron, dice la poderosa Sandy. ¿Tú crees que le hubieran ganado esa fortaleza a Dogs si hubiera tenido buenos aliados?
Posiblemente, es que está muy nivelado. Es que en esa zona, como teníamos bonificación, pues lo normal. Tendríamos que ver ya en la zona del árbol, ahí es donde sí se viene. Livius, ¿cómo estás? Ya que Berserker con despertar funciona sola, Inflata podría ayudarla. No es tan buena, te diría, verás. Pero podrías usarla. Pero si le llevas Longi y le potencias más, crack, a la final si potencia la hormiga de más daño a tu formación, pues le sacas mejor rendimiento. Vamos por acá. ¿Cuántos likes? Ya llegó a 70 likes, perfecto, gente. Listo, vamos a ver el reporte, ¿vale? Aquí lo tenemos, insecto, tiene insecto 98, ¿no? La armadura brillante juega, tiene todas las skins, las tiene en dorado estas, perfecto. Es un jugador que sí le invierte. Vamos por acá. 3.7, oh, vale. Yo pensé que iba a estar arriba de los 4K, ok. Es jugador fuerte, él está al nivel del más fuerte de TWR, por ejemplo. Casi son igualitos. Son igualitos. Mira. Con esta línea más o menos te das cuenta. Mira ahí. 3700, 3700. Aunque en Guardianas tiene más vida que el de TWR. Tiene 1500. Tiene más vida este jugador. Pero más o menos van ahí. Es muy fuerte el de Gree. El más fuerte, me imagino que es el más fuerte. Déjame ver el top de kills como van. Ahí lo podríamos ver. Clouder está subiendo más. Mini Caca está subiendo. Pero aquí lo estamos viendo, mira. 748 va. Clouder y este jugador son más o menos nivel. Están al nivel de eso. Mira ello. Curioso, ¿no? Hacer agrupación. Perfecto. Si es Pikachu del 900 tanto, Shadow se lo comió una fecha. Literal. Shadow Master es más fuerte que él. Que los de, por ejemplo, Shadow Master, dentro de esos grupos, parece que el Shadow Master es más fuerte. Ya lo vimos en la anterior transmisión y con las bonificaciones y todo, ¿no? Shadow Master es más fuerte. Lo vimos. Tony, en un live de TikTok ¿Cómo? Tony, en un live de TikTok me declaró juego de eso. No te entendí mucho, Alex. ¿Qué quieres referirte con eso? ¿Cuánto tiempo jugando le sacan la ventaja a Grip? Los de TAW, le sacan bastante. Si ellos son de los servidores, por ejemplo, Gree es del servidor 900, por lo menos le sacan una ventaja de un año y medio más o menos. Más o menos, de un año y medio más o menos es. Este todo me atacó, déjame ver cómo de fuerte. Es que esta formación es súper fuerte. Muy fuerte, gente. Verán, vamos a ver si jugamos dos guardianas. A ver si jugamos dos guardianas y una arquera. A ver cómo nos va. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Una duda. ¿En Juta Rubí es buena? Me acaba de decir, es malísima, crack. Es la de las peorcitas que te puede salir en la isla. Dice, ¿por qué transparente está al final? Es para contrariar un poco a los de guardianas, crack. Como estoy viendo, este Clouder juega la hormiga de guardiana que hace daño a la última línea. Entonces, para proteger a la tetra que haga el mayor esfuerzo posible, mejor que se come el daño a la transparente. Y este de Garfield, el de transportadoras. Aunque el de transportadoras, aunque no lleva tanto, ¿no? A ver, esta me ganó a mí. Mira, aquí es un claro ejemplo entre estos dos. Solo que déjame ver si este tiene... Este casi tiene hormigas completas. Solo la primera línea le hace falta pocas hormigas. Solo que no tiene tantas estadísticas como yo. Yo le gano. Si te aseguras que la tetra pues active el máximo posible. 25. Aunque mira, esta de última línea activa muy bien. Hace buen daño. Esta lleva la de combo de guardiana también. Mira eso. Solo que para invadir te favorece mucho más la brillante. Porque activa un poquito más.
como invasión va muy bien. Hasta ahorita vamos bien. Estamos dando un buen versus a la alianza de TWR. El más fuerte es el Cloudr, gente. Que está justo aquí, este de aquí. Muy fuerte. Hola Tony, una pregunta. ¿Sabes cómo funciona el evento del nuevo lagarto? ¿Y qué combo va para guardianes seguido? Dice. ¿Qué combo va para guardianas? He conseguido Isabel S4. Estoy en el Barrenland. El combo, el de siempre, crack. Solo que tienes que cambiar a la bicolor o a la DLC, una de las dos. Y sigue usando el mismo. Es que es mucho mejor la nueva melee. Ahora, sobre el nuevo evento, gente, eso lo voy a hablar en otra transmisión porque al parecer apareció un nuevo evento, gente. Dejando de lejos el evento de... ¿Cómo es esto? Dejando de lado el evento de salvando a los pulgones y el otro del lagarto de Agama. Salió otro evento que es de otro lagarto, gente. Pero eso solo los pueden ver aquellos jugadores que están fuera de los eventos de temporada. Tienes que estar en el servidor. Lo vamos a ver en otra transmisión. Ahorita yo no tengo mucha información de ese evento. Solo sé que por ahora es la primera vez que ha salido y que tenemos que experimentar la primera salida para ver de qué se trata. Ya tienes hormigas T10, sí. Y tiene 2 T10 ya. Guardianas y arqueras. Prácticamente esta cuentita. ¿Cuándo habrá un nuevo evento con nuevos insectos de tercera generación? A ver, ¿cuándo habrá un nuevo evento? Ah, Atalaya. El domingo. Prácticamente sería... Domingo al reinicio llega el nuevo insecto de arqueras, gente. Si es que no sucede algún retraso, debería salir ya este domingo al reinicio. Tony, ¿abrirás huevos? Sí, lo voy a hacer, gente. Solo que, como estoy transmitiendo esta pelea, lo vamos a hacer mañana, 1 hora o 2, más seguro es 2 horas o 3 horas antes del reinicio. ¿Vale? Unas 2 o 3 horas antes del reinicio va a ser la apertura, gente. Ok. Es domingo el reinicio prácticamente. Depende de su horario también, ¿no? ¿Cuánto te queda domingo y así? Déjame hacer agrupación acá y entramos a top. Espérame. Porque no se completó todas las... Es que no he curado todas. Muchas lástimas. Aceleremos ahí, perfecto. Dale, Atalaya. Ya sabes que aquí estamos para ayudarte. De seguro sale el domingo al reinicio. Si es que nada sale mal, sin duda llega el domingo al reinicio. Ya es tiempo. Por el tema de la salida de los eventos, al domingo al reinicio debe salir. Más o menos, casi la gran mayoría de veces siempre lo hemos atinado. La gran mayoría. A ver, deja ver cómo va a caer con los de Grip. Imagino que aquí ya TAW debe estar controlando más la situación. Ok, ya va más porcentaje de construcción. Aún así TAW se le complica un poquito, ¿no? Vemos acá a Saikin, pero no veo a... Solo veo a Kevin, pero no veo a Kyle. ¿Dónde se movió Kyle? ¿Está abajo? Blue está acá. Kyle se movió a otra zona. Estarán atacando en otro punto. Déjame ver acá. No están atacando acá. En otro punto, posiblemente acá. No. Poco. Vemos que no. Tal vez en otra zona. No veo que Kyle no está, gente. ¿Cómo estás, el buen Besh? Miren el buen crack. Reportándose por acá. Saludos, Carl, bienvenido. ¿Las granjas sirven igual a pesar de la actualización? Sí. Sirven igual todavía, crack. Kyle no lo veo, gente. O se movió. Estaba aquí. Solo está Saikin. Tal vez se desconectó, gente. Eso es un poco raro. ¿Estará por acá? No lo veo. Qué raro, gente. Está extraño.
Usualmente Kyle es raro verlo que no que se vaya del campo de batalla. Pucha, contra el Clouded, gente, sí es imposible vencerlo. Es un poco imposible vencerlo. Parece que sí se ha ido porque no lo veo cercano. Acá está. Acá está Kyle. Parece ser que... ¿Qué será? Ah, están atacando acá y acá. Ya veo. La estrategia ahorita de TAW es que van a defender y atacar al mismo tiempo. Y Kyle va a atacar. Lo que tiene planeado él es invadir ahorita. Ahorita la torre la está sufriendo un poco PLZ. Esa es la estrategia ahorita que llevan. Ahora deben idearse algo para poder debilitar una alianza lo que más puedan. Van a ir con PLZ ahorita. Van a ir con PLZ a tope, gente. Van a ir a tope con PLZ, mira eso. Uy, llegó otro también. Ok, llegó otro de WoW. Listo. Perfecto. Van a atacar este punto. Claro, es que estamos viendo que están construyendo una torre por acá. Entonces, ahorita ellos pueden defender bien. La parte norte veo que la van a descuidar un poco. Obviamente no van a dejar que caiga la torre, pero van a dejar que avancen un poco. Más que todo quieren debilitar un poco a PLZ. Ahorita se está notando que la alianza TW está notando la presión. Notan la presión ya. Van a idear una nueva estrategia a ver cómo les funciona esto. Vamos a ver cómo les funciona. Mira, esa es la presión. ¿Cómo estás? El buen Rick, bienvenido. Tengo el insecto de hierro y la hormiga Oidoleinepneri. Es buena, crack. Es buena melee. Necesitas el despertar nada más para que la potencies más. Pero sin duda ya hay nuevas melees de las nuevas temporadas superan a esa, crack. Bien ahí. Hasta que salga la agrupación lo antes posible. Vas a dominar lo que más se pueda. Estamos haciendo buen trabajo con TWR, gente. La actividad está venciendo un poco al poder. Porque TWR lo que veo es que sí son activos, son súper activos y súper fuertes. Pero la actividad es mucho más superior por Axe. Entonces como tienen mejor actividad, pues les funciona mucho mejor esa estrategia. Deja ver si encuentro algún reporte. Acá hay una de Luffy, ¿no? A ver, esta. Okay. Vale. Normalito le veo. Listo, estamos dominando acá. Nuestra torre está peligrando también. Pero esa la podemos sacar, no hay problema. Esta torre de acá sí se complica. Los de gris, si no tienes a alguien o potente ahí, sí te sacan a tope. Sí te sacan a tope. Y aquí hay varios fuertes. Lo que sí se nota, gente, es que en gris hay demasiado fuerte. O sea, por lo menos diría, si este es el más fuerte, por lo menos los demás le siguen más o menos el tema de nivel de fuerza. Ya mostraron las estadísticas de T789. Sí, ya lo mostramos, crack. ¿Por qué lo mostramos? Está el nivel del más fuerte de TWR. Pero Shadow Master es mucho más fuerte. Listo, levantamos un ataque. Listo, mire, ya están jugando con esta la nueva melee. Con esa nueva melee te destruyen así. Vamos ahí, a ver. A ver cómo va la torre. Listo, estamos poquito a poquito. Axe va muy bien. Acá están vendiendo muy bien los de TAW. Vemos que ahorita PLZ, viendo desde 2 puntos de ataque, se le está dificultando. Ahorita ya Kyle sin duda se tepeó acá arriba porque necesitan recuperar la torre. Claro que sí. Tienen que estarse turando, ¿no?
Se van abajo, apoyan para desgastar más rápido a PLZ. Y así, una tras otra, uno tras otro. Necesitan mucho eso. Déjame saco este porque está molestando un poco. Voy a entrar a atacar la torre. Dice, Shadow va a farmear muchas kills. Ahorita que no lo emparejan con los herreros antiguos. Claro. Ya después se le complica. Ahora sí. Por ejemplo, contra Gris. Mira, TAW le frena. Ese era Pikachu. Pero es el más... dice, pero es más fuerte Minicaca. Pero acá están diciendo que él es más fuerte. Que Minicaca le sigue. Diría que por tema de kills, el T789 está más fuerte. Hijo, no le vencí esta formación. Es que esa formación, gente... La formación de Dolly, la Longi y Berserker es más meta. Ya le voy a dar recomendación a la buen Bad Bunny. O Strawberry, como se llama acá. De que se cambie esa formación. Empieza a subir la Longi y la Berserker. Porque le va a ayudar más. Si empiezo de cero a la larga, ¿cuál tipo de hormiga se vuelve mejor? ¿Transporte, guardián o arquera? A la larga te conviene más la arquera, te diría. Porque la arquera, al momento que le subes defensa y ataque, le subes también a las guardianas defensa y vida. Entonces te conviene mucho más. Con transportadoras no puedes combinarla con otra. Y transportadora pues no le va bien haciendo formaciones mixtas. Pero a la larga empieza con arquera. Y así dominarías en los eventos de marmota también. Acierto, las stats que vieran de guardianas, ya veo. Dice, pero ¿cuál combina mejor con Berserker? ¿Longinodo o la Clavipes? Las dos, pero con Clavipes he estado viendo que tiene un poquito más de resultado Berserker, te diría. Debería de hacer más pruebas. Por ahora no te estoy muy seguro de ello. Uy, ¿por qué no alcancé? Tal vez ya está llena la... No me dejó entrar. Tal vez esto estuve en tiempo de destrucción y no me dejó entrar. Oh, acá esta torre. Claro, tratan de molestar un poco. Este juega la combinación de inflate y muerte. Claro que sí. Mira, Strawberry también anda en la traducción, mira. Ya reconoce al buen Besh. Déjenme ver el top de kills como van ahorita. Vamos a ver el top de kills, pero por alianza, ¿vale? ¿Cómo van? Esta es influencia de alianza. Muerte por alianza, ahí estamos viendo. TAW ya van los 11, gente. Uy, es que TAW es el que se farmea aquí todo. De ahí le sigue Grip y PLZ. Y ahí va poco a poco. Pero del tema de jugadores, 1.8 ya va a llegar a los 2G el buen Kyle arriba. Blue está en los 1.5, 1.3. Kevin ya entró al 1G y está subiendo. Solo veo en esas alianzas puro mono y no Piero. Si juego formación mixta, ¿puedo cambiar Dolly por Adlersi? Sí, claro que sí. De arquero a mixta jugarías así. Miren ahí. Miren ahí está viendo. Miren, Strawberry, ya saben, ella es de la región de Indonesia, ¿no? Y por eso es que solo dice esas palabras, ¿no? Vamos por acá. Pero está muy bien. Prácticamente el buen Kyle ya estaría entrando a los 2G fácil, sin problema. ¿Qué tan rentable es la minor de guardiana en una formación GSS? Ah, quieres llevarla de primera línea. Como formación de ataque estaría bien, te diría Naret. Te diría que estaría bien. Pero si quieres jugar más defensivo, es mejor llevar la otra, ¿no? Una melee. Mira por acá. Le enseñamos español, dice por acá el buen Besh. Vamos a ver por acá. Mira, aquí, estas son las estadísticas más altas de Luffy. 3000, mira. Es el segundo más fuerte tal vez de TWR. Porque el otro es el buen Cloudhead, gente. Déjenme acelerar esto.
Vamos a hacer agrupación para atacar lo más que se pueda. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho tiempo, sí, a los tiempos que te veo, bienvenida. Miren ahí, miren ahí. Vamos viendo. Y ojalá esto hay que molestar un poco para que no caiga. Ok, por acá este se plantó. Están tratando de invadir más esta torre. Ok, se les dificulta ahorita. PLZ parece ser que se está desgastando poquito a poquito. O el tema de la actividad va bajando. Por acá van a retomarla poco a poco. Mira, están turnándose, ¿no? De un lado a otro. Están pasando de un lado a otro. Claro, es la estrategia que deben tomar al máximo. Les está funcionando ahorita, lo que veo les está funcionando muy bien. Los estudios me tienen ocupada, ya veo. Es importante, los estudios primero. Obviamente, tú tranquila. Ya habrá tiempo para que disfrutes de la vida. Porque el Shadow ya tendrá, creo, un segundo insecto nivel 100. Está a 99 y el tercero no lo vi. Me imagino que sí. Por ejemplo, ya con el Tigre Crack ya ves 3 insectos nivel 100 ya. Con Blue, Kyle ya están cerca de 3 insectos 100 y así. Normal. Y es cuestión de tiempo ver 4 insectos nivel 100, gente. De ahí no sé qué el juego va a implementar para añadir más dificultad a esa parte. Porque es lo normal, ¿no? Miren, ahí Strawberry, qué crack. Dice, buenas, tengo una duda. ¿Sabes si Dolly Acacia Berserker pueda funcionar? Es que no tengo más hormigas buenas. Edward, lastimosamente la Acacia no es buena para PvP. Si las quieres utilizar para enfrentarte a otros jugadores, no es muy buena para PvP. Pero si es la única que tienes, ni modo, te va a tocar usarla. Para PvP, o sea, atacar Marmota y Pangolín te va a ayudar. Pero lastimosamente para PvP no es la mejor Acacia ahorita. Aunque le hayan añadido el despertar, Longi es mucho mejor. Dice, ¿crees que sea la primera derrota de TAW, Tony? No sé. Lo dudo un poquito, crack. Lo que pasa es que TAW está defendiendo la zona. Y no sé cómo vaya a desenvolverse el campamento azul para poder enfrentarse a ellos en la defensa. Es cierto, todavía falta que llegue el hito, como les mencionaba en la transmisión. Falta el hito que llegue donde el campamento o los que son del campamento azul construyen y destruyen más rápido. Y los del rojo pues destruyen y construyen mucho más lento. Entonces más tiempo, entonces viendo eso, por tema de actividad, si es que se coordina muy bien el campamento azul, posiblemente puedan vencer a TAW. Hay una posibilidad, ¿vale? No siempre es nulo, ¿no? Pero toca ver. Toca ver si esta va a ser la primera derrota de TAW, gente. Dice, todos queremos que pierda Gris, siempre gana todo. Verás que le tocó con una alianza súper fuerte. Ahora te puedo decir que TAW también es invicto. Solo una vez ellos perdieron. Pero es cuando todavía no estaba Kyle ni había una fusión fuerte. Y solo estaba Blue solita. Entonces, viendo este panorama, te diría que lo están controlando muy bien. Es una zona donde más que todo va la supremacía es la defensa a tope. Porque es una zona donde tienen esta maravilla que defender. Y por acá los de Gris están presionando muy bien. ¿Okay? Lo que vemos es que presiona muy bien. Saikin está haciendo el mejor esfuerzo, el mejor apoyo posible. Pero los de Gris se nota que les dificulta, ¿no? Tienen que dividir muy bien a TAW para que pueda ganar el campamento azul. Pero por ahora les veo que TAW está un poquito superior. Dice, si tengo acá, si no me ha salido Longinidad, ¿puede usar Inflata? Inflata mejor, crack. Para PvP, Alexander mejor usa el Inflata. A ver cómo te va. Y me cuentas, ¿vale? Algunos me dicen que sí está funcionando el Inflata también con la Berserker. Por acá dice el buen Don que TAW versus 8, ¿no? Una guardiana primera línea que tenga buena defensa y salud, aguanta bien. O también tiene que tener obligatoriamente buenas stats de ataque. No, con tal que tenga buena defensividad y aguanta bien. Todo depende de qué es lo que utilices, ¿no? Por ejemplo, para full ataque, si tienes esas estadísticas, aguantas muy bien. La primera línea está diseñada para que... es tu primer frente, ¿no?
Si tiene mucha supervivencia tu primera línea, pues prácticamente tus unidades de atrás, que serían la que hace más daño y la de apoyo, pues funcionen mucho mejor. Entonces, si tu primera línea aguanta mucho más, pues garantizas de que el enfrentamiento sea victoria para ti. La primera línea siempre tiene que tener más supervivencia. Siempre. Por eso se utilizan unidades tanques ahí. Unas activan un poquito, otras no. Pero todo depende de cómo funcionen las hormigas, ¿no? En primera línea, las que vemos acá, crack. Prácticamente bicolor, la mejor, Adlersi. Una de las dos y la nueva de S4, que es esta. Esta está muy fuerte, crack, para los metas más altos. Para tercera es mejor Bombi o Abeja Esmeralda que Berserker. No, o sea, Bombi verás. Lo que pasa es que depende de qué hormigas las lleves, ¿no? Bombi, sin duda tienes que llevarla de última línea. Es porque llega al alcance efectivo 6. Y algunas hormigas es difícil de que lleguen ahí, ¿vale? La abeja esmeralda es de segunda, ¿vale? Usualmente utilizan abeja esmeralda de segunda para que llegue al alcance efectivo 6 de una bombi que te toque de enemiga, si es que llega al alcance efectivo 6. Tú pones abeja esmeralda de segunda para que llegue a ese alcance efectivo, ya que abeja esmeralda golpea a las unidades de tercera línea. Y dependiendo del alcance efectivo 6, llegaría al 6 y pega la bombi. Por eso es que ahorita se juega bombi de tercera y de segunda esmeralda. Ahora, Berserker. Podrías probarla, pero he visto que con Bombi no va muy bien la Berserker. Por eso están jugando más que todo otras cositas. Otras cositas te diría. Vale, vamos a presionar. Ahorita vemos que TWR se está recuperando con la torre. Ok, vamos a presionar la top. Listo. La alianza de TAW controlando muy bien la situación aquí. Su torre está al 100% y la torre de PLZ esta posiblemente sí caiga, ¿vale? Esto es cuestión de tiempo. En la parte norte vemos que están controlando muy bien. Sí se le dificulta un poco TAW aquí en la parte norte, pero acá él lo veo que está planeando alguna estrategia importante por ahí. Vamos ahí a seguir curando gente. Me curo esto y vamos a ir. Armaría la melee nueva, Inflate y Bombi. ¿Sería bueno? Sí. Sería bueno, Alexander. En esa parte estaría bien. Sí te funciona ahí. Sí te funciona, sí te funciona. Ok. Nos está costando un poquito sacarlos, gente. A ver cómo va acá. Perfecto. Listo, en esta situación está muy bien. El panorama se está presentando a tope, gente. Déjenme nada más pongo un poco más centrado el tema de la peleita, gente. Un poquito más ahí. Ahí para que se vea mejor. Listo. Ahí estamos, gente. Perfecto. Ahí estamos, muy bien. Vamos desenvolviéndonos bien. Por acá a ver cómo va. Hasta que se complete la agrupación. Listo, llegamos lo más antes posible. Y a ver cómo va por aquí. El buen Pochota, qué crack. Aquí reportándose el buen Pochota, gente. Dice: hola Tony, ¿cómo estás? Me di una escapada de mi trabajo. Dale, crack. Para saludarte. Y te estoy escuchando en mi trabajo. Y te mando saludos. Mi sobrino es un fan, se llama Fernando. Un saludito a tu gran sobrino, crack. Dile que le mando un gran saludo también. Y que es un crack. Y suerte ahí en el trabajo, crack. Éxitos, abracitos ahí. Vamos ahí. Ok. Buena ahí. Está muy bien, gentita. ¿Qué les puedo decir? Gris está dominando un poquito más. No veo a Kai por acá. No sé si se movió a otra parte. Está un poquito que localizarlo, un poquito complicado. Vale. Acá Kai está por acá. Kai se está turnando de un lado a otro, tratando de presionar y defender. Ahorita va a presionar lo antes posible a PLZ. Quitan una torre y seguirían con estas de acá, porque estas conectan directamente con la torre que acabaron de construir. Bien ahí. Ahorita a nosotros se nos complica un poco controlar a TWR. Voy a empezar a hacer agrupaciones muy rápidas.
Arriba sí está dificultándose un poco. Y después se va a tepear el buen Kyle, verán, para recuperarla también. Tiene que estarse turnando así para distribuirse de mejor manera. Gris es fuerte, gente. Ahora sí les tocó alianzas súper activas y fuertes a TAW. Ahora sí les tocó. Le tocó. Más que todo la actividad está dominando aquí. Déjenme acelero esto. Entramos aquí, hacemos la agrupación. Y nos fuimos. Y solo Tony tengo en mi primera línea la DOL, listo. De segunda la clavipe, me imagino. Y no sé cuál poner de tercera. Tetra, Berserker y muerte. La Berserker, crack. Yonai, que pruébate la Berserker. Con la clavipe ya ve bien. Con la clavipe. Pero vamos a ver. Es posible, se complete la agrupación. Los de OP. Déjame ver si andan activos. Los normales diría. OP está normalito. Está durmiendo, gente. Este es el más fuerte, me imagino, de acá. A ver cómo van. Ok. Listo, le están dando más prioridad a esta torre. Esta todavía 7 minutos para que caiga. Van a dar chance todavía que aquí arriba se destruya. Claro, acá se complica. Está Saikin y Kevin, me imagino. Déjame ver. Sí, Kevin y Saikin están aquí arriba. Pero, listo. Dejaron este espacio vacío por si se tepea el buen Kyle. Claro, es lo único que les toca. Más que todo para coordinarse bien. El Grill está dando buena batalla aquí arriba. A ver por acá si hay algo. Clouded. Hay otro reporte de Clouded. Este es de la formación full arquera de Clouded. Mira eso. 3700. De guardiana solo tengo estas. Armadura, la Minor y la Devoradora. Y Proata y Azabache. ¿Cuál me recomiendas para una formación GSS? De esas que mencionas. No hay más, solo eso. Verás. Muy bien. Te diría que colocaras la armadura brillante de primera, crack, para formación GSS. La armadura brillante. Entonces aquí va a depender, Nared, de cuál hormiga te salga primero para copias. Porque entre más copias de una hormiga, más estadísticas le subes y te funciona mejor. Si la armadura te sale más antes, las copias muchísimo mejor. Puede que la Minor también te suela salir. Solo que ahorita la Minor, como es hormiga de temporada, solo yendo a los eventos de temporada te sale. Entonces la armadura brillante te da más chance de que salga. Porque imagino que armadura sí te sale acá en la incubación normal. En la suprema. La armadura te sale. Tienes más chance de que te salga ella. Entonces sería más chance. Azabache es mala para formaciones mixtas. Tiene que ser full arquera. Tiene que ser obligado full arquero. De ahí Proata está bien con el despertar, pero mejor te diría la armadura. La armadura ya te silencia y todo. Y aquí va bien. Con el buen Clouded, gente, complicado. El buen Clouded está presionando fuerte acá. El buen Clouded anda presionando fuerte. Esta torre, uy, gente. Esta torre nos dificulta un poco. Si acá tuviéramos esta torre de nuestro lado, estaríamos más OPs. Hijo, los de TWR también ya llegaron a la batalla, gente. Hay varios también. Hijo, ahorita sí, como que ya empezaron a despertarse los de TWR también. Acá como van, TW sigue defendiendo. Esta torre cae en 4 minutos. Se le dificulta un poco a PLZ defender. Deja de ver. Parece que no está el buen Prox. El buen Prox de PLZ no está, gente. Entonces si no está él, sí se les dificulta defender. Por aquí arriba. Listo, la están recuperando otra vez. Está normal. Ahorita están centrándose full en PLZ, gente. Entre mejor para debilitarlo. Y así después solo concentrarte en Grigen. Listo, aquí otro se tepeó. Disaster, es otro que llegó, es nuevito este. Hijo, nos va a dar un poco de problemas por acá, gente. Nos van a dar un poquito de problemas.
Vamos a ver. ¿Cómo estás, el buen Sharknex? Bienvenido. Hijo, 110 personas en la transmisión. Qué locura, gente. No se olvide dejar su poderoso like. Llegamos a 100 likes. Muy god, gente. Fue el buen TAW, gente. Está dando su mejor esfuerzo. A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a dar más prioridad a esta torrecilla. Porque está complicado. Nos pegamos con Luffy o con Clouder. Se complica. Verán, voy a cambiar una formación mixta, ¿ok? Solo que si cambio formación mixta, la última línea, si me enfrento a una full guardiana, me va mal. Por eso es que estoy dudando un poco en cambiar. A menos que sea full guardián. Deja ver qué podemos combinar más. Tiene una perla, solo que en la perla puedes combinarlo con otra. Sí. De momento podríamos dejarlo así, gente. ¿Quién va ganando por ahora? Vemos que no han perdido tanto que así que digamos, pero estamos viendo por tema de actividad y todo. TAW estaríamos diciendo que va ganando. Ya próximamente PLZ va a perder esta torre, entonces ganaría PLZ. Arriba también Gris está enfrentándose a TAW. Y TAW, luego que vaya con PLZ, pues iría con Gris y estaría ganando otra vez. Diría que estamos ganando nosotros por ahora. Estamos por ahí. Solo que es cuestión de tiempo nomás para ver la diferencia. El Wall Allinson, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Y se nota la presión, miren eso. Se nota. Solo que estamos haciendo lo máximo posible en agrupaciones. Como están un poquito lejos nuestros miembros, sí suelen tardar un poco en agrupar gente. Hasta que lleguen nada más. Actividad de la alianza, déjame verla. Ahorita están 49. Va bajado poquito a poquito. Es lo normal, ¿no? Ya son 3 horas de lucha. Entonces, como ya es bastantito. 3 horas de lucha ya se nota, ¿no? Miren eso. Bien ahí. Ok, ¿cómo se nota? Ok. Déjame ver, la música se acabó, creo. Listo. Estamos recuperando. Muy ardua, gente. Muy ardua. Por acá estamos viendo TAW a tope. Van a tumbar la torre. Ya es menos de un minuto nada más. Muy bien la presión. El buen Kyle subió arriba. Digo, subió arriba, no. El buen Kyle subió. Por acá está en la torre, gente. La va a defender. Ahorita más o menos ya se dio cuenta de que obviamente es cuestión nada más. Cuestión de tiempo. Esta torre cae de una. PLZ se le complica. Si no está Prox aquí, se le complica a PLZ. Mira, mira. Mira eso. Mira esa presión. Cuidadito ahí. A ver cómo va la torre. 1%. Menos de 30 segundos para que caiga. Cae esta torre. Van con la siguiente. Nada más. Déjame ver aquí. Cómo está por acá. Bien, bien, bien. Ya listo. Kai se va a concentrar aquí arriba nada más. Quisieron molestar un poco a los de PLZ. Les funciona esa estrategia. Bajar, presionar, atacar. Les funcionó. Entonces está muy bien. Por acá también estamos nosotros peleando. La actividad de Axe, como les digo, me impresionó. Compensa un poco la fuerza que tiene ahorita los de WR. A ver, bien. Vamos. Hacemos daño, gente, pero difícil vencerlos. En este punto difícil. Uy, es el nuevo que llegó. Es full guardiana también, miren. Lleva caballero negro, late espinoso y armadura brillante. Ok. Es el nuevo que llegó, el que está acá. Es otro fuerte. Cada vez que con ellos también otra vez la presión se nota. Vamos a ver. Otra vez me voy a llamar otra agrupación. Listo. Aceleramos esto, curamos. Y listo, gente. Vamos acá, agrupamos. Digamos, listo. Eso es. Antes posible con las agrupaciones. Listo, 3 en batalla. Vamos ahí. Es posible, gente. Listo, cayó la torre, gente. Ahora van a ir por esta.
Aunque esta, déjame ver, esta no topa el territorio de TAW. Pero la que sí topa, gente, es esta. Así que TAW va por esta. Ok. Listo, gente. Si viene la más. Se viene, se viene. Vamos a ver. Prox no está en la batalla, así que si no hay Prox, gente, TAW fácilmente está acá y se posiciona muy bien. Aunque no la veo, TAW como que se fue a otro lado. Ahorita solo este jugador está acá. Vale. Muy bien, déjame ver por acá. Ver por acá. Está Saikin, Kyle, Kevin. No veo a TAW. Que digo, a TAW, a Blue. ¿A dónde se fue Blue? ¿A algún lado? ¿Estará por acá abajo o a algún lado? Para llegar más rápido. Acá hay otro de TAW. Podrían darle este espacio a TAW para que el Blue pueda atacar. Dice, Blue está enfrente de tu alianza. Ah, enfrente mía. Uy, cierto. No lo había visto. Tienes razón, Blue está acá. Ojito. Ah, claro, es que llega más rápido acá. A ver, déjame ver la distancia de aquí y la de acá. Este espacio hubiera sido mejor. No. Creo que casi están a la misma. No, este de abajo sería mejor. Más o menos. Este de aquí. Pero está muy bien. Bien, bien que dijiste, Fernando. Sí, Blue está por acá. Se posicionaron mejor. Esto están en varios francos. Con información, Isabel, Devorador y Minor. ¿Podría ganar a Mirmarache, Fantasma y Cristal? Sin duda. Sin duda, crack. Es que ya por tener la nueva melee God. La Mirmarache es complicadito con las nuevas hormigas, crack. La Fantasma se limpia de algunos estados. Y como ahí no tienes alguna que silencie y todo, pues va bien. Cristal para el meta que tú llevas se le complica. Necesita rimosos por lo menos, dale en versus ahí. A ver qué me dicen. Acá dice, están aquí, solo date cuenta de... Vamos a saludar. Ya creo que algunos miembros de la alianza ya se dan cuenta. Bien, a ver, antes de distraerme, gente, vamos a hacer una agrupación. Perfecto. Aceleramos esta. Vamos y listo. Aquí estamos. Hay que presionar lo antes posible. Ok, déjame ver. Parece ser que, claro, mira. ¿Dónde se movieron? Acá. Uy. Prácticamente todos los jugadores de TAW se fueron para arriba. Solo están acá. ¿Qué puntos se fueron, gente? TAW. ¿Será que le están atacando en otro punto? Claro, retomaron la pelea acá, gente. Los de OP ya despertaron, gentita. Ahora no los veía tan cerca. No los veía tan cerquita, gente. Claro, claro, aquí estamos viendo eso. Mira ello, mira ello. Vale. Pero creo que esta torre va a caer de nuevo. No sé si OP pueda, gente. Estamos viendo a Kyle y a Blue. Esta torre va a caer muy rápido, les diría. Ok. La presión, gentita. Por acá vemos que, bueno, está normal, ¿no? PLZ tal vez ya no hay tantos miembros activos y por eso es que lo están descartando. Porque mira, la torre está en destrucción y hay algunos nomás de PLZ. Y TAW algunos también. Están dando un buen versus. Por acá está Saikin con
Con el buen Kevin. Están defendiendo muy bien la torre. Listo, gente. Empezaron a ver. No van a dejar que avance la alianza de OP, gente. Sí, está inactivo los de OP, ¿qué les puedo decir? Pero poco a poco irán llegando. Ahorita tratan de molestar. Ahorita sí están las 4 versus todo, gente. Listo, mira, perdieron la torre. Es una torre desperdiciada aquí. No alcanzan a completar por lo menos un tiempo de construcción. Entonces si no alcanzas a completarla se complica. Kyle se tepeó, Blue se tepearon otra vez. Hasta que esperen nuevamente a ver una construcción de torre por ahí, gente. A ver qué dice la gente acá de la alianza. A ver cómo va. Vale, vale. Estamos presionando bien. Hay que dar el mejor esfuerzo, no hay de otra. Sí, ya van 2 torres quemadas. No pueden los pobres. A ver, ahora sí se van a enfrentar a los PLZ. Diría que la alianza que más débil está acá es de ellos, ¿no? El chat de campamento, déjame verlo. O el chat de temporada. Pensé que harían el 9×10. O sea, una transmisión. Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer mañana 2 o 3 horas antes del reinicio acá. Ok, mira eso. No pueden contra los OP, no puede, gente. Ahí cuando se quedan rezagados, gentita. Si OP se queda rezagado se le complica. Serán europeos, dice. Ahora están despertando rumbo al trabajo. Sí, tienes mucha razón. A ver, claro, al reinicio más o menos 2 de la mañana suele ser ahí. Como ya han pasado 3 horas, son 5, 6 de la mañana amaneciendo está. Sí, algunos preparándose para ir al trabajo. Claro, es que no es tan un buen horario tan alto, ¿no? Listo. Ok. Parece ser que todos se fueron contra Gris. Claro que sí, ahorita estamos viendo todos contra Gris. Y ahorita Gris, si es que están Kai y Blue juntos con Sai King. Bueno, Blue parece que se fue con Ope tal vez. Porque no lo veo tan cercanillo. No están. Más bien ahorita Blue se está centrando netamente en el emparejamiento. Acá está Blue, gente. Claro que sí. Blue está aquí. Sai King con Kyle en la parte norte. Distribuyéndose muy bien. Mira, ahí te das cuenta porque es una alianza que tiene muy buenas estrategias. Muy bien coordinada. Tiene muy bien todo, gente. Ahí demuestran por qué son la alianza más fuerte del juego. Dice, me perdí la pelea, reunión del trabajo en último. Ya veo, Fabián, no te preocupes, más bien. Esa es la vida primero, el trabajo primero. Pero qué bueno, ¿te fue todo bien? Espero que todo haya ido con todo éxitos, crack. Parece no attacker. Listo, ¿qué pasó? Entonces voy a cancelar. Voy a hacer agrupación aquí, en nuestra torre. Dice que no ataquemos, algo va a pasar. Me imagino que Blue quiere ayudar por acá, no sé. Tony, ¿la que más Togaster Inflate es buena o la quemo? Es buena. Dice PLZ ya valió. Aquí va a perder muchas torres PLZ. Ya dio su mejor esfuerzo. Ahorita ya veo muy poquitos de PLZ. Entonces ellos ya estaban más que todo solo por molestar. Los de Green es todo el por todo acá. Green es el del todo por todo, gente. Los de Green tienen que ir a todo. Es todo o nada aquí. Qué bueno, Fabián, qué bueno. Lo importante es que todo ande bien. Hola, Tony, no entiendo nada. ¿Cómo estás, Daniel? Soy nuevo en el juego y me recomendaron tu canal. Dale, crack. Tranquilo, como eres nuevo, ya con el tiempo te darás cuenta qué es lo que pasa. Esto es lo que vas a ver en un futuro, ¿no? Tony, ¿qué opinas? Pero bienvenido y gracias por el apoyo. Tony, ¿qué opinas del despertar de devoradora de hojas? ¿Supera la armadura brillante?
Están al nivel, pero te diría que armadura brillante es un poquito mejor. Es mejor, no poquito, es mejor que la devoradora. Lo que pasa es que armadura brillante tiene la posibilidad de silenciar a los enemigos. Creo que es suprimir la habilidad. Si no me equivoco, déjame ver. Armadura brillante suprime. Sí, suprime. Hace que los enemigos no puedan activar habilidades. En cambio, la devoradora solo es daño. La devoradora supera un poquito más en daño a la armadura brillante, porque activa un poquito más con el despertar. Y pues, por ende razones, hace más daño la devoradora, pero sin duda armadura brillante tiene buen daño, buena activación y tiene esa habilidad de suprimir. Y es muy buena en batallas. Vamos ahí. Bueno, ahorita la estamos suprimiendo ahí. Deja ver por acá. Bien, se nota ahí. Esta torre, cuestión de tiempo nada más que caiga. Por acá dice que no ataquemos esta torre. Listo. Más bien ahorita vamos a concentrarnos en defender. Claro, es que atacar como está muy lejos, gente, no nos conviene tanto. Entonces, si defendemos, es mucho mejor. Es mucho mejor por nuestra parte defender nuestra torre. A ver, déjame ver desde este punto. ¿Cómo van? Vale. Los de Green también, aunque esté Kai presente, sí le quitan la torre también. Tony inflata, Acacia, depredadora y berserker. ¿Cuál hormiga elimino y cómo hago la formación? Tienes que quitar la predadora, es malísima, Mr. Mike. En ese punto, la Acacia con berserker será la mejor opción. No sé si inflata y Acacia como son dos hormigas de apoyo, no sé si esas dos hormigas de apoyo vayan bien. Pero la Acacia podría subirla para después que la utilices en PvP. Necesitas una melee, una dolly, crack. No sé si tengas suerte en esta apertura de huevos si te salió una dolly. Una dolly. Necesitas también, bueno, una magnífica también. Si es que estás en un evento de temporada te puede salir. La predadora como es melee está bien, pero no es de las mejores, crack. Lastimosamente desperdiciarías algo para subir. Y no es de las mejores, te diría. De momento prueba inflata y Acacia y la berserker, a ver cómo te va. A ver, dos hormigas de apoyo. Me salió una injuta rubí. Y ay, gente, es que si le sale esa hormiguita, esa va a ser la nueva conductora, ¿no? O la nueva espinosa. Es que ahorita esa es la que te suele salir más. Sorteamos esto. Vale, que salgamos lo antes posible. Vale. Uy, la actividad, mira eso, la de Axe. Todavía siguen activos aquí. A ver cómo van. Ya W muy bien. PLZ ya se complicó, gente. Nice live, dicen por acá. Thank you. Thank you for watch. Complicadito, miren ahí. A ver por aquí arriba. Vale. Mira, Green se le complica también. Una pelea ardua, mira eso. Pero va a llevar tiempo. Es que a la final, pro y contras lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, TAW es muy organizado, tiene buena actividad, tiene miembros fuertes, tiene todo, gente. Es una alianza de cumple todos los requisitos. Si tú tienes una alianza así, God. Por ejemplo, aquí en Axe no hay un jugador así tan OP, pero tiene muy buena actividad y eso suele compensar la fuerza. En TWR, por ejemplo, tienen integrantes fuertes, pero la actividad obviamente sí es amplia también, pero de vez en cuando. No todos llegan en el momento adecuado. En cambio, TAW, gente, tiene las dos cosas. Tony, un mensaje anterior, ahorita te leo, Pochota, perdón si no te leí. Dice, Tony, pregunta a mi sobrino que si está bien sus estadísticas. Ataque 1800, defensa 1600 y vida 625. Y velocidad de ataque 812. No tiene T10, necesita... ok, 58.000 resto de captura para T10. Dile a tu sobrino que va bien, crack. Va muy bien. Dile a que solo se concentre en esas T10 hasta que las consiga.
En estadísticas, como ya tiene 1800, que le suba la vida por lo menos a 700, crack. Con 700 de vida y 1900 ya de daño estás bien. Con la defensa de último, crack, que la mejore, pero muy bien. Tony, ¿a cuál voy? ¿A 8 estrellas? ¿Dolly o Longinoda? Hijo, muy buena pregunta. Te diría Longinoda, crack, porque Dolly ya tiene suplente. La magnífica, ya sabes. Lo hacen de emoción nomás. Blue Ant y ya podría estar arriba peleando PLZ. Ya no está peleando, exacto. Prácticamente es eso. Mira, ya Blue está aquí apoyando. Déjame ver las kills cómo terminan ahorita. PLZ ya está. Ya está en la última, gente. A ver, nivel de hormiguero. Nivel de hormiguero, no. Muerte de hormiguero. Mira eso. Kyle ya está entrando a los 2G. Blue en 1.6. Kevin 1.4. 1.3. Mira, prácticamente esos jugadores. La gran mayoría de kills las tienen ellos. Mira ello. Este jugador ya está entrando al 1G. Está en próxima. Clouder también le sigue. Mira ello. Estos dos jugadores son igualitos. Por el tema de las estadísticas que vimos. Igualitos. Creo que Clouder ya tiene insecto 100. Mire, Mini Kaka está por acá también. Prox ya no está en batalla, así que ya no suben kills. Esta cuenta estamos subiendo poco a poco las kills, entrando por lo menos al top 100, poco a poco. Y es lo que tenemos, gente. Es que, mira, esto es una supremacía esto. Uno que otro jugador de Gris está ahí. ¿Cómo ves a Gris como alianza, a pesar de ser los servidores casi seminuevos? Fuertes, ¿no? ¿Qué les puedo decir? O sea, fuera de todo, ¿no? Como son servidores de los 900, esos son las futuras promesas. Es cuestión de tiempo. Si ellos se organizan bien y no dejan que las diferencias les afecten y que es cuestión de tiempo de que recluten jugadores buenos y todo eso. Y tienen un buen reclutador, buena diplomacia, tienen un buen servidor y todo. Fácilmente a ellos les espera buenas cosas. Solo que si les toca emparejar con TAW, ahí sí tienen que planear muy bien a quién reclutar. Para que por lo menos puedan dar un buen versus. Pero por todo te diría, mira, dividieron muy bien a la alianza de TAW en cierto punto y dieron muy buena batalla. Eso usualmente cualquier alianza no suele hacer contra TAW. Es un poquito complicado, les diría, hacer eso. Y eso es de admirar también. Pero está muy bien, Gris. Mira, TWR también son fuertes. Hay muchas alianzas que todavía desconocemos en el juego. Y son las futuras promesas. Son las futuras promesas. Imagínate, es cuestión de tiempo nada más. Cuestión de tiempo y veíamos muy tochos esos jugadores. Como ya saben, el límite es del dinero nada más aquí. Como este juego es netamente pay to win. Aquí el que no invierte a full alcanza a los jugadores más antiguos en estadísticas. Lo normalito. Vamos aquí. Listo. Ya la torre, gente, complicadito esta torre de PLZ. Esta sí ya. PLZ está fuera de lucha ya. Aunque alguno que otro está peleando, ayudando. Y se le complica ya. A ver, vamos a ver por aquí. Ok. Estamos defendiendo muy bien la torre. Voy a entrar nuevamente, ¿vale? Para reforzarla. Voy a curar esta formación y listo. Aquí estamos bien. Más o menos a 3 horas y media, entrando a 4 horas, ya se nota el desgaste. Por el tema de la resistencia, energía. Si algunos han farmeado aceleradores de decoración de forma correcta también. Porque a la larga, pues eso influye. Por acá deja de ver. Gris también parece ser que se les dificulta. Es cuestión de tiempo. Mira, aquí algunos ya se están empezando a tepear. Y esto quiere decir que ya está perdiendo actividad. Es que eso es lo que pasa. Blue con Kyle, gente, siempre están activos. Y es bien raro que uno se desconecte y deje a otro de nuevo. Siempre están ahí apoyándose. Y eso es difícil de vencer. Hasta que no existe una alianza así, que dos súper fuertes puedan dar versus ese dúo de TAW y que siempre estén activos, no lo veríamos. Entonces, mientras tanto, van a seguir dominando esta alianza. Tal vez sea con muchas probabilidades de que Gris pierda este evento. Y si pierde gente, ya sería una alianza que
por primera vez va a perder un evento, ¿no? Y les tocó contra TAW. Para que vean que TAW pues tiene su reputación ya marcada. Ya tiene su reputación. Ahorita tocará ver si Bar puede contra Dog, gente, en el emparejamiento en el que estoy con la cuenta del buen Aret. Vamos a ver cómo va ahí. Sin duda muy buenos enfrentamientos que hemos visto. Futuras promesas que también son los próximos rivales de los más fuertes. Y también Robot va a ir a TAW, gente, es otra noticia. Y ahí sí es donde TAW locurón, gente. Locurón. Si TAW toma a Robot, y ahí les diría, no creo que puedan parar ya TAW. TAW es la alianza top 1, le quitó el puesto a Dog. Sí, le quitaron. Dog empezó a bajar cuando ya perdió contra esta alianza, me olvidé cuando estaba el buen Cats. Contra la alianza de... El buen Cats estaba en esa alianza, pero me olvidé el nombre, gente. Lo tenía en la punta de la lengua, como suelen decir. Desde ahí empezó ya a decaer un poquito, les diría Doc. Pero aún así el Tigre sigue ahí presionando. Pero Robot irá con su nuevo dueño. Soul operará la cuenta. Soul, mientras tanto, yo les pondré al tanto a ver si ya logran vender. TPX, sí, bien que me hiciste acuerdo, vean. El buen TPX, que esa alianza también es muy activa. Es demasiado activa esa alianza. Es demasiado esa alianza, activísima, es activísima. Miren, el buen Soul también anda por aquí, bien, me hace acuerdo también, el buen TPX, miren, la alianza de TPX. Ahí está, y miren, Kat sí dejó el juego completamente, él sí la dejó. Déjame refuerzo nuestra torre porque no queremos perderla. Está muy bien. God, gente. Esta torre va a caer fácil. Acá arriba, pues el arduo trabajo, gente, la coordinación de TAW les dio la victoria en esta batalla. Todavía la guerra falta para ganar. Cats dejó el juego, sí, gente, lastimosamente. Otro titán. Lo dejó hace tiempo ya. Antes de que iniciara la... No, él sí fue a una selva. Al primer evento del... no fue. Él ya se retiró hace tiempo ya. Dice, cuenta, Kat creo que dejó ya el juego. Freya ya dejó el juego, creo. Sí, crack. Naret, Freya también dejó el juego, que era la líder de R1C. La cuenta está ahorita en bar. La vendió a alguien más. Hasta donde yo sé, crack. Sí, más o menos ya hace tiempo. ¿Cuánto crees que aumente el rango de servidores? Por ahora Gris está limitado en el 950 al 400 a 849. No creo que la apertura sea antes de los servidores 950. Tal vez incluyan algo del... ¿Qué digo? A ver, ¿no sería algo antes del 849? Tal vez sería algo que lo expandan del 800, más o menos del 849 hasta casi de los servidores 1000, más o menos sería el objetivo. Hasta que vayan creciendo poco a poco y estén listos para la fusión de los primeros grupos, más o menos. Pero para eso falta tiempo, gente. Para eso sí falta un montón de tiempo todavía. Casi mismos con el Tigre Arbe, un poco más fuerte, creo, por tiempo de juego. Sí, Cats sí. Era muy fuerte Cats, gente. Solo que con el tiempo ya veíamos que estaba inactivo y que completamente dejó el juego. Tony, el próximo grupo en unirse sería 751 al 950. No sé si vayan a unir grupos antes de ese servidor. Lo que pasa, Craig, es que si te das cuenta, el primer grupo y el segundo también tienen que tener amplitud de fusión. Entonces, si van a empezar a fusionar desde los servidores más nuevos, como que dejan un poco a los antiguos. Entonces, diría que ahorita van a dar prioridad a los antiguos más que todo.
Y si Cat llegó a TPX, se papearon a Dog y dejó el juego. Creo que era su meta, ¿no? Vencer a la alianza más fuerte en ese entonces. Claro, es que, miren, antes Dog imponía mucho porque tenía jugadores super tops. Y luego se enfrentaron a TPX y, oh sorpresa, TPX logró ganar a Dog y fue algo muy bueno. Y después averiguamos por qué, porque TPX es demasiado activo. Tiempo después, TAW, gente, prácticamente está ahorita TAW, pues no hay rival, ¿no? Es muy complicadito contra ellos. TAW impone mucho. Impone mucho. Entonces, como impone mucho, ves a esos titanes que se posicionan y se coordinan como alianza. Y la estrategia que toman, porque todas las estrategias que son situacionales, ¿no? Siempre son diferentes, de acuerdo a con quienes se estén enfrentando. Mira, ya la torre la veo que Gris ya hay muy pocos agrupando. Gris ya se está dando por vencido y prácticamente la torre de TAW la aguantaron muy bien. Acá OP no sé, lastimosamente OP ya creo que es de las alianzas que en el emparejamiento que entró de las más bajitas, lastimosamente. Mira ello. La más bajita que hay. Entonces, como no fue de lo mejor, gente. Difícil. Es que si una alianza no está presente en el momento adecuado y luchar en el momento que necesitan, es difícil vencer. Entonces, ahorita sí le veo más posibilidades de que pierda Grilla, gente. Ahorita sí. A la larga el tema de resistencia, ¿no? Entonces te das cuenta. Tendrá sus ballenas, OP, me imagino. Me imagino. Solo que, como les digo, si no están en el momento adecuado, es bien difícil, los pobrecillos. Hola Tony, ¿cómo estás? Bienvenido a Irant. Hoy abrieron el evento 9×10. Creo que lo hicieron el día de ayer, no recuerdo muy bien. Pero ya es hora de aperturar los huevitos de temporada, gente, sin duda. Háganlo, a ver si tienen suerte, gentita. Very strong TWA, gente. TIWB. Demasiado, demasiado. Se nota, miren ello. Mire, ya va a caer esta torrecita. Como eso no está Prox está, pero si no está 100% no puede dar mucha batalla. ¿Cómo estás, Devani? Bienvenido, crack. Reportándose el buen Devani. Claro, tratan de atacar alguna torre de TAW, pero es nulo. Blue está aquí de fresco, gente. Está de chill ahí. Vamos por acá. También mira la torre de chill otra vez. Ya no están agrupando muchos de Gris. Bien, gente. Ya saben qué es lo que viene con esto. TAW va a dominar esta zona. Los van a sacar de esta zona. Van a dominar muy bien esto. Y es cuestión de prepararse ya para el hito. Tienen que esperar ahorita al campamento azul el hito, donde tienen más bonificación al construir y destruir. Porque las torres ya pueden... estos túneles para ingresar a la zona del campamento rojo ya se puede ingresar. Ya veo, Devani, han ido al humedad surrealista entonces. Ahora esos infectados también andan que molestan, gentita. Vale. Parece que ahorita quieren molestar un poco a la torre de TWR también. Vamos a reforzarla también. 3, casi 4 horas, como le decía. 4 horas de lucha, ya te estás dando cuenta quién se va quedando. Quién va progresando. A ver, por acá. Ya ni les quitan la torre, mira ellos. Los de Gris se están yendo poco a poco. Están dando su mejor esfuerzo. Así que, gentita, yo sí hago un pronóstico aquí. Ya TAW sí va a ganar este evento. No creo que vayan a poder pasar la defensa de ellos. Va a ser demasiado. Tienen que coordinarse muy bien con OP. A ver si buscan un punto ahí muerto. Donde puedan aprovechar el de los jugadores fuertes de OP. Mira, esta es una skin. Ellos han ganado el humedad surrealista. Solo que ahorita han ido al tema de la selva. Entonces, por esta parte, gente, les puedo decir, TAW sigue demostrando por qué es súper fuerte. Hubo momentos donde sí estuvo con crisis, sí hubo momentos. Pero ya saben,
Empiezan a llegar los más importantes y listo. Compensan todo. Déjame aquí. No, está destruyéndote AW esto al parecer. Ok. Vamos a defender nuestra torre nada más. Voy a dejar esta y listo. Ok, gente. Bueno, creo que acá hasta aquí dejaríamos la transmisión del día de hoy. Muy bien el enfrentamiento. Si tenemos otro más enfrentamiento más adelante, donde tengamos algo más relevante, yo traigo transmisión. Posiblemente mañana venga transmisión con Shadow Master, gente, ¿vale? Para ver cómo han avanzado. Luego iríamos con VAR y luego con esto, ¿vale? Si es que encuentro tal vez otro emparejamiento bueno, donde haga futuras promesas o algo así, lo podríamos traer sin duda. Por ahora, pues yo agradezco muchísimo la colaboración de todos. A la buen Strawberries, por acá es que es Bad Bunny. Yo la conocí cuando tenía la cuenta en el 700, no, en el 272. Me acuerdo, viejos tiempos. Gracias a ella, mira, por tener viejos amigos y obviamente por gente que te contacta con otras, pues se puede conseguir buenas cuentas para hacer transmisiones. Entonces está muy bien. Por ahora ya no es tan limitado conseguir cuentas. Ya antes sí se me complicaba porque muchas veces dudaban de que si yo era el verdadero que creaba contenido, pero ahora ya hay métodos un poquito más chéveres para poder aumentar la confianza de la gente. Ya saben que dejar una cuenta a otro jugador es complicadito, ¿no? Imagínate, una cuenta así es algo de inversión, ¿no? Entonces que te presten una cuenta, complicadito, muchas de las veces no siempre llevan granjas a eventos importantes. Pero en esta ocasión, pues, como es una gran amiga Strawberry, nos prestó la cuentita sin dudar. Dijo, mira, hasta ella misma se ofreció y dijo, mira, te presto la cuenta para que hagas la transmisión y listo. Eso fue gracias al buen Besh que me contactó con ella. Si no, no hubiera ese tipo de situación, mira, date cuenta. Entonces, podemos traer las transmisiones, gentita. Gracias, Tony, eres un crack. Y dile a la señorita que te prestó la cuenta que muchas gracias por dejarnos ver las pelas. Sí, es que esto siempre se valora. Yo siempre, como muchos han visto, he sido agradecido con todo ello. También agradecer a todos los que hacen posible, pues, de que siga creando contenido poco a poco. Agradecer al buen Soul, también al buen Naret, a todos los miembros del canal que se van presentando siempre y están siempre apoyando las transmisiones. Un abrazo para todos, gente. Ya saben que aquí seguimos con nuestro jueguito que nos apasiona mucho. Tony, mira el Discord. Yo pienso que el Master tal vez tenga así las formaciones. Déjame ver. El Shadow Master. Casi te diría. Él está por 4.2, 4.3. Sin duda Ucron es mucho más. Ucron es un poquito más, crack, te diría. Sin duda, sin duda. Podríamos traer cómo va también Sky, te diría. Así que buenas noches a todos, gentita. No se olvide dejar su poderoso like antes de irse. Y nos veríamos dentro de poco. En una próxima transmisión o en un próximo video. Abrazos para todos, gente. Chaito. Bye bye. Cuídense mucho. Nos veríamos. Chaito. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión bajo la bandera.